Pasan un minuto de las 10 de la noche. Si les parece, vamos a... el programa es en directo, estamos en España, en Madrid, y como la actualidad manda, vamos a conectar, nos vamos a ir en directo hasta Estrasburgo, ya que allí está el eurodiputado del Partido Popular, que hoy tenía en sesión en esta localidad, Carlos Iturgaiz. Eurodiputado, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos lo que ha pasado, porque no, la verdad es que en España nos hemos enterado en gran parte por un tuit que publicaba usted, que no sé si podemos ver ya en nuestras pantallas, en el que decía que estaba usted en un mercado navideño en Estrasburgo y que había presenciado un tiroteo, que por cierto el balance es 2 muertos ya, según nos llegan las informaciones, y 11 heridos. ¿Qué ha ocurrido, diputado? Pues mire, estaba por las calles de Estrasburgo, en ese momento la gente empezaba a correr, la policía con megáfonos diciendo que saliéramos fuera de allí. Un policía me ha agarrado, a los que estábamos allí, en ese momento nos ha agarrado y nos ha metido en un restaurante vietnamita, y nos han metido en los sótanos del restaurante vietnamita. Ahí es donde he hecho el tuit y donde pues estábamos 50 personas metidos, algunos con ataque de nervios, unas chicas ahí llorando, y porque era un caos. Y cuando ya he podido salir del restaurante me han sacado al otro lado del canal, y ahora estoy en el otro lado del canal, veo la ciudad es como una ciudad fantasma, no hay nadie, no permiten el acceso al centro de la ciudad. O sea, el canal es, digamos, la frontera entre el centro de Estrasburgo y los exteriores de Estrasburgo, y no te permite pasar la policía absolutamente a nadie al centro de donde está la catedral y donde está el mercado de Navidad, donde había miles y miles de personas, porque es uno de los mercados navideños más importantes de Europa y del mundo. No, efectivamente. Diputado, lo que sabemos de momento, a ver si usted, por lo que ha podido ver, testar o informarse por lo que le haya dicho la policía, sabemos que hay entre 1 o 2 personas muertas, ya se habla de 11 heridos, las autoridades han pedido a la gente que se quede en sus casas. También sabemos que en el Parlamento, de momento, los periodistas están confinados, el autor está huido y el Parlamento, de momento, cerrado con gente dentro. Esto es la información que tenemos aquí en España. A ver, yo tengo compañeros del Parlamento que no les dejan salir, es cierto, que el que está huido, parece que sí. Yo, cuando me llevaban hacia el canal con el policía que ha hablado, me ha dicho que había algunos muertos y heridos, pero no me ha dicho el número exacto. Me ha dicho, ya sabe que en estos momentos pues todo es confusión. Y luego también es verdad que ellos decían que podía estar en libertad el asesino del tiroteo de aquí de Estrasburgo. Como le digo, es que aquí en el centro todo es un caos, todo son noticias, nos vienen más las noticias de fuera que las que tenemos aquí, porque aquí lo único que hacemos es ver la situación, y como le digo, la situación es ver una ciudad completamente desierta, fantasmagórica, que es el centro de Estrasburgo en estos momentos. Dice efectivamente Ana González Pons que están encerrados en un restaurante, pero todos los españoles dicen que están bien. Ya por último, eurodiputado, entiendo que la información es a cuentagotas. Usted, claro, al estar también, digamos, confinado en esa zona, ¿se sabe algo del autor, de las motivaciones que tendría para haber perpetrado, digamos, este tiroteo y haber matado a 1 o 2 personas como mínimo y 11 heridos ya? ¿Sabemos algo de eso? No, yo solo recuerdo que ya hace un par de años, creo recordar, ya los papeles islamistas aparecían en los mercados de Navidad de Estrasburgo como un sitio emblemático para atacar, ¿no? Y a partir de ahí se puso mucha protección. Esta es la protección que, por ejemplo, esta mañana, después de votar, da un paseo por el centro y nos han cacheado al entrar en el centro de la ciudad. Había mucha policía y arcos de seguridad para entrar. Es decir, la ciudad estaba tomada por la policía. Pero aún así, pues ya ha visto la situación como lo que ha llevado. Carlos Iturgaiz, diputado del Partido Popular, muchísimas gracias por contarnos en directo desde Estrasburgo todo lo que está ocurriendo. Sí que le rogamos, diputado, que si tiene más noticias o información, no dude en contactar con nosotros para poderlo contar a toda la opinión pública española. Claro que sí. Gracias, buenas noches y ánimo con esta noche que entiendo, espero que no sea muy larga. Gracias y buenas noches. Gracias. Bueno, enseguida vamos a hablar de la actualidad española, pero que sí que me gustaría, Xavier, pocos datos, sí, hombre, mercado navideño, no sabemos nada de la autoría, pero claro. Tal vez lo suficiente ya, porque vamos a ver, contra la Navidad van muy pocas cosas, ¿no? En este caso, el terrorismo islámico, ¿verdad? Pero es que además de esta conclusión un poco a priorística, hay precedentes. Hace 2 años fue en Berlín, hace 4 años fue en Nantes, por otro sistema, no eran los disparos callejeros, sino el atropello indiscriminado y a la gente así que estaba allí
en esas citas con la Navidad, ¿no? Así es que no creo que este sea diferente y que probablemente se acabe confirmando otro zarpazo del terrorismo islámico en Europa, en este caso en una ciudad que es la que tiene la sede, digamos, oficial del Parlamento Europeo, y que, bueno, en este momento están en época de trabajo, cosa que tampoco es muy fácil conseguir, conciliar los calendarios del trabajo de los eurodiputados con cualquier cosa que se desarrolle, aunque sea de estas desagradables, es difícil. Pero hoy les he pillado ahí, hoy están allí. Diputado, no sé qué datos tiene usted, sí, lo digo porque están en Estrasburgo. Sí. Decía usted que una vez al mes se trasladan desde Bruselas a Estrasburgo. Sí. Hay un mercado navideño muy clásico, muy característico. Y bueno, yo no sé a qué le parece usted con la experiencia que atesora usted a nivel internacional. Yo no me quiero aventurar, pero me puedo aventurar, ¿no? Lo primero es que celebro que estén todos bien, porque es verdad que ya se está instalando, lo que decía Xavi, una psicosis en Occidente de que las Navidades acaban siendo un punto central para poder causar el miedo y el desánimo en cualquier tipo de población europea. Estrasburgo es una ciudad donde hay bastante inmigración y donde además el Frente Nacional es uno de los auténticos baluartes en Francia en Estrasburgo. La catedral y el mercado central de la catedral es una explanada que la hace especialmente difícil o más bien fácil para poder acometer cualquier tipo de fechoría, porque es muy compleja, o sea que cualquier tipo de estampida, de cualquier cosa, podría haber tenido una repercusión infinitamente mayor. Yo las noticias que tengo es que la policía francesa ya ha identificado al terrorista y que lo está buscando, ¿no? Y bueno, pues yo estoy convencido que todos los patrones son muy similares en este tipo de atentados, por lo tanto yo no quiero aventurarme, pero porque están desde los lobos solitarios a cualquier enajenado, pero el patrón es muy similar, ¿no? Y parece que se quiere a un Occidente que se rinde, a un Occidente que celebra la Navidad. Claro, a mí hay una cosa que he contado ya en más ocasiones, ¿no? Ojalá los que somos creyentes creyéramos con la misma fuerza que las personas que no creen, ¿no? Porque para todos estos enemigos de Occidente la Navidad es algo muy importante, ¿no? Porque es el nacimiento de un Dios vivo. Y esto, desde un punto de vista religioso, sobre todo para ciertas religiones, pues es una cosa mucho mayor, porque puedes tener un tipo de orientación religiosa sobre los libros, sobre lo que quieras, pero no un Dios vivo. Y la segunda parte es que es un momento capital en la historia de Occidente. No es menor, y aquí pues hay historiadores que dicen que es precisamente toda la celebración occidental del nuevo año a partir del 25. Por lo tanto, estamos sometidos a lo que es la guerra contra Occidente, yo no tengo ninguna duda, con independencia de la casuística de este caso, ¿no? Pero es que los patrones se repiten, y cuando los patrones se repiten, se seguirán repitiendo hasta que alguien diga basta. Bueno, vamos a recapitular, vamos a volver a conectar con más eurodiputados, periodistas que están en Estrasburgo, que nos van a contar de primera mano qué es lo que está ocurriendo y, sobre todo, averiguar quién está detrás. Si es un atentado islamista, si es un perturbado, en fin, un ciudadano francés, no lo sabemos. Brevísima pausa de publicidad y regresamos para poner y darles más datos de todo lo que está ocurriendo. Insisto, 2 fallecidos, según informa la policía francesa, y 11 heridos es el balance hasta ahora de este tiroteo en un mercado navideño en Estrasburgo. Publicidad y estamos de vuelta. Bueno, antes de seguir con la actualidad, déjenme que les presente Vinature, este colágeno más silicio, ácido hialurónico, una fórmula avanzada fantástica que nos presenta Beatriz Fajardo. Beatriz, cuéntanos cómo nos podemos beneficiar de este fantástico bote. Adelante, Bea. Buenas noches, Gonzalo. ¿Notan que con el frío les cuesta más moverse? Es normal que los huesos y las articulaciones se resientan más estos meses. Por eso es importante que nos aseguremos de que el cuerpo recibe todas las vitaminas y minerales que necesita para su buen funcionamiento. En mifarma.es, además de ofertas en productos de cosmética y para farmacia, encontrarán una gran variedad de vitaminas y otros complementos alimenticios, como los de Vinature, para cuidarse por dentro y por fuera. Tomar, por ejemplo, un cacito al día de Vinature con colágeno
colágeno, silicio y ácido hialurónico, ayuda a mejorar la movilidad, ya que mejora el estado de huesos y articulaciones y aporta un extra de energía. Además, gracias a que contiene ácido hialurónico y otras vitaminas, mantiene la hidratación de la piel mejorando su apariencia. Esta fórmula de Vinature se disuelve muy fácilmente y puede mezclarse con agua o leche en el desayuno. Está disponible con sabor a vainilla o con sabor a limón y está de venta exclusiva en mifarma.es o por teléfono en el 967-812-291. Aprovechen esta oferta y consigan su tratamiento de Vinature para 2 meses por solo 29,95 con envío gratis por un tiempo limitado. Ya lo saben, ¿eh? Fantástica esta oferta que desde hoy les ofrecemos a todos los espectadores del Gat al Agua. Bueno, recapitulamos. Nos vamos hasta Estrasburgo porque hace aproximadamente unos minutos, no llega una hora, se ha producido un tiroteo por parte de un individuo que se desconoce. El Ministerio del Interior galo, francés, está empezando a dar información. Por cierto, la información que nos llega en este momento es que la persona, el delincuente que ha disparado y habría matado ya a 2 personas y dejado heridas a otras 11, ha huido y la policía en este momento está manteniendo un tiroteo contra este criminal y todavía no se sabe el resultado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos vamos en directo hasta Estrasburgo. No sé si es posible tener conexión ya o en los próximos minutos con Teresa Jiménez Barbat. ¿Podemos hablar con ella, eurodiputada? Buenas noches. Sí, estoy aquí. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, porque creo que usted estaba en el hotel o en los aledaños y de repente se ha encontrado con esta alarma o estas medidas de seguridad de la policía. Cuéntenos qué sabe usted desde el lugar, el epicentro de lo que está ocurriendo. Sí, bueno, yo me he marchado del Parlamento un poquito antes de mis compañeros. Me he ido al hotel para cambiarme de ropa porque de hecho quería dar un paseo porque hoy necesitaba caminar un poco y mi intención seguramente hubiera acabado en este mercado porque está muy bonito estos días y lo lógico es que hubiera estado por allí. Pero al final me he entretenido y ya no he salido y me han avisado de que ya no me moviera del hotel y que mis compañeros en el Parlamento estaban allá encerrados y que no podían salir. Así que, bueno, pues nada, estoy siguiendo las noticias igual que ustedes, pues por la tele y por las redes. ¿Y qué le han dicho? Intentaba salir del hotel y la policía, ¿con qué pretexto o qué han alegado para decir, oiga, no es seguro, no es bueno que usted salga a la calle en una noche tan bonita y sobre todo a este mercado navideño que es donde pretendía usted dirigirse, eurodiputada? No, si a mí la policía no me nada. A mí me han enviado unos WhatsApps diciéndome que ha pasado esto y que mejor que no te muevas del hotel y que nosotros estamos encerrados en el Parlamento y que no podemos salir. Así que nada, yo me he quedado en el hotel y no he salido para nada. Estaba oyendo muchas sirenas, mucha policía, mucho jaleo, pero nos hemos quedado aquí. Así que voy comunicándome con mis compañeros que, no sé, hace poco aún estaban en el Parlamento, no sé si ahora ya pueden salir, no lo sé. Bueno, diputada, le agradecemos de verdad estas noticias desde el centro de la noticia que nos da, pese a que la información es escasa y llega a cuentagotas. Así que, doña Teresa, gracias y buenas noches. Venga, gracias a ustedes. Bueno, vamos a tener más protagonistas porque, bueno, Xavi, de momento se confirman 2. Sí, 2 y 11 heridos. 2 y 11 la heridos. policía francesa confirma que ha bloqueado el Parlamento Europeo, que ahí ni entra ni sale nadie. No sé si habrán desalojado a los que estaban allí supuestamente trabajando, haciendo lo que fuera, o los han encerrado y aquello está sellado en estos momentos. Bueno, vamos a tener más protagonistas. También está el eurodiputado Antonio López Istúriz del Partido Popular. Eurodiputado, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, no sé dónde se encuentra usted, si todavía seguía en el Parlamento Europeo, ya lo había abandonado. Cuéntenos qué información tiene y cómo le ha pillado, cómo ha vivido este tiroteo en el mercado navideño de Estrasburgo. Pues mire, estaba yendo precisamente a una cena a las 8 de la tarde, justo, menos 5. Yo he visto pasar gente corriendo al lado mío, pero pensaba, bueno, pues no le he dado mayor importancia, pues Navidades, era un grupo de jóvenes. Y he pensado, bueno, pues yo qué sé, será cualquier cosa, ¿no? Y nada, y ha sido justo al llegar al restaurante que me he enterado, ha empezado a todo el mundo a comentarlo, los teléfonos, tal, ¿no? Y la policía por todos lados. Y entonces ya he dicho, hombre, está pasando algo grave,
que justamente esta tarde lo estaba comentando con el presidente, estaba yo en el mercadillo de Navidad de Estrasburgo, hay muchísima gente esta semana, porque entre el Parlamento Europeo, sesión plenaria, y es un mercadillo muy conocido, pues claro, son días que está abarrotado, ¿no? Y estaba yo esta tarde con el presidente del Partido Popular Europeo, que es precisamente, curiosamente es francés, de Estrasburgo, y con el presidente de nuestro grupo, un alemán, y estábamos comentando, ¿no? Es decir, que estos días pues es desde el punto de vista de seguridad muy delicado. Ya hace 2 años se desarticuló una banda que quería cometer un atentado y las medidas de seguridad pues son tremendas. Ya desde hace 2 años, para entrar en el centro de Estrasburgo, para que los oyentes nos entiendan, es como una isla, ¿no? El centro de Estrasburgo, que está rodeada por el río, y está completamente cerrada, no se puede entrar con coches y al entrar pues te hacen revisiones de bolsos, ¿no? Y tal. En fin, ya había medidas, ¿no? Pero evidentemente pues parece ser que estamos ante el caso de una persona, ¿no? Que está identificada, según me han comentado, y que la policía en estos momentos pues ya está detrás de la pista, ¿no? Intentando capturarlo, ¿no? Pero, diputado, ¿sabemos algo de los motivos del autor de este atentado, de este tiroteo? ¿Qué le puede haber movido? No sé si es de carácter, digamos, islamista o no. Por el contrario, no tiene nada que ver con los típicos atentados yihadistas que estamos acostumbrados por estas fechas y sobre todo contra este tipo de, en fin, mercadillos religiosos, sobre todo cristianos. Sí. Y mire, yo estoy en estos momentos en contacto con el presidente del Partido Popular Europeo, que le digo que es persona de aquí, lógicamente persona muy informada, puesto que habla con el alcalde, habla con todo el mundo, y no me ha dicho por ahora, decía está identificado, pero no se sabe bien la motivación y todavía no se puede decir nada al respecto. Queda clarísimo, eurodiputado. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Gato en directo y buenas noches. Gracias y buenas noches. Bueno, no sé qué os parece, pero desde luego información escasa, pero todo apunta a lo que todos pensamos, pero claro, de momento nadie se atreve a mojarse desde ahí, desde Estrasburgo, no ya desde aquí sacar conjeturas, sino desde mismo Francia. La información de momento es escasa. A ver si a lo largo de la noche podemos tener más datos, ¿no? Yo tenía dudas al principio, pero como ya han empezado a decir que es un delincuente común, probablemente sea un terrorista islámico. Sí. Luego, o sea, podía ser también un perturbado, un homófobo o una víctima o una consecuencia del heteropatriarcado. Estrasburgo está lejos de Bélgica, ¿eh? Pero está al otro lado justo, está hacia Suiza, hacia Alemania, sí. Pero bueno, es un poco la liturgia ya de cada uno de estos actos, que hemos perdido un poco la referencia porque afortunadamente en los últimos tiempos han sucedido menos, pero bueno, todo tiene la pinta que tiene, ¿no? Incluso en alguna ocasión, al grito de Allahu Akbar, pues la policía no tenía clara cuál era la motivación, con lo cual imagínese usted en estos momentos. En cualquier caso, esperemos, lógicamente, a que nos lo digan, pero vamos, la ceremonia de la confusión... La prensa local habla de un sospechoso fichado por la policía por radicalización y que la policía evoca la pista terrorista. Lleva una hora... ¿Pero radicalización de qué? ¿Era del Atleti? O sea, ¿qué quiere decir lo de radicalización? No, que no la tome conmigo, yo le digo lo que dice la prensa local. Váyase a Estrasburgo, coja de la pechera a los periodistas franceses y le dice usted ahí con la inquina con la que me la está diciendo a mí, los ojos inyectados en sangre, ¿radicalización de qué? No lo sé, no tengo la respuesta. Somos radicalizados para el bien, no para el mal. Por eso lo contraponía yo. A mí me llama la atención de todas formas que estos atentados islámicos que se han producido en los últimos años, no se produce la inmolación. Es decir, generalmente los atentados islámicos, excepto el 11M, y lo cual es una sospecha importante de que quizás no fuera islámico precisamente por eso, ¿no? Es decir, no se inmolaron. Y claro, desde el punto de vista de la fe islámica, de los presupuestos y de los preceptos islámicos, si no hay inmolación... No, pero Pedro, acuérdate, todos los de Bataclan y todos los de Charlie Hebdo no se inmolaron, no hubo intercambio de tiroteo. No hay inmolación. Entonces, ese sacrificio religioso, que tal como aparece pues, en los diversos hadices del Corán, implica, si tú te inmolas y te llevas por delante a algún cruzado o judío, pues entonces esa inmolación tiene sentido salvífico, tiene sentido soteriológico, tiene sentido de salvación. Un segundo, perdón un momento, Pedro, porque volvemos hasta Estrasburgo, porque la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa está dentro del Parlamento. Eurodiputada, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, perdone, ¿en qué situación se encuentra usted? Porque parece ser que el Parlamento en Estrasburgo lo han cerrado. Cuéntenos qué información tiene.
Bueno, pues la información es que nosotros habíamos terminado la reunión de grupo. Precisamente había estado explicando al grupo la línea de voto en la resolución de mañana sobre las recomendaciones de la Comisión Especial de Terrorismo, que hemos trabajado durante 15 meses, hemos tenido hoy el debate. Creo que es una muy buena y muy precisa resolución. Y cuando íbamos a salir nos han dicho que había habido un atentado, un tiroteo, no han dicho atentado, sino tiroteo, y que por si acaso, en principio, se mantenía el Parlamento cerrado y no podíamos salir. Y después, bueno, pues hemos ido sabiendo que el tiroteo había sido en el mercado de Navidad, que es el corazón de la ciudad de Estrasburgo en Navidades. Porque la ciudad ¿Del Parlamento, diputada? Sí, yo estoy en el Parlamento. Sí, pero no, digo si está muy lejos el mercadillo o el mercado navideño del Parlamento. 1 kilómetro como mucho, no sé. No, son muy poquitas estaciones de tranvía. Yo suelo ir en tranvía y yo creo que son 2 o 3 estaciones de tranvía. La zona de Cliver, que es donde está el mercado de Navidad, que es el corazón de la ciudad, porque en estas épocas es la capital de Noel. Es muy conocido en toda la región, en toda Francia. Hay mucha gente que viene porque la ciudad es muy hermosa y suelen poner árboles y luces de una manera muy, muy especial. Entonces, eurodiputada, ¿por qué cree que se ha elegido este mercadillo que usted describe y esta ciudad con tanto detalle y tan bonita como, en fin, para producir este tiroteo? No sé si tiene información sobre la autoría, quién está detrás, los motivos que tendría este delincuente, este terrorista, no lo sé, es que ya no sabemos, aquí la información llega a cuentagotas. Sí, en el año 2000 yo creo que hubo alguna planificación para atentar contra el mercadillo. Como le digo, es un sitio muy, muy especial. Lamentablemente, la mayoría de nosotros tenemos mucho trabajo y no tenemos tiempo de poder acercarnos, pero vale la pena. Y ya durante los últimos años había habido una serie de restricciones de seguridad para acceder a esa zona. En concreto, yo creo que hace 2 años el tranvía no paraba en las estaciones del centro por la tarde, incluso por la mañana, pues para tener más controlada la zona, y solían revisar las mochilas. No sé, me han dicho que esta tarde también se estaban revisando mochilas, pero igual era un control aleatorio, no lo sé. Yo estaba en el Parlamento. Lo que nos han dicho es que, bueno, yo he insistido en intentar salir, incluso con un coche privado y tal, y nos han dicho que no, porque por lo visto la persona del tiroteo había escapado. Entonces, por si acaso, en la evaluación que ha hecho el Parlamento Europeo, pues permiten que entremos, o sea, que entren los diputados o el personal autorizado al Parlamento. El servicio médico está activo, por ejemplo, pero no permiten salir. Nos ha dicho que estemos tranquilos y estamos tranquilos. Pues, diputada, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del gato. Sí que le ruego que intentaremos contactar con usted a lo largo de la noche para saber si hay novedades y si finalmente ya les dejan volver a sus domicilios para poder pasar la noche de la manera más tranquila posible. Así que gracias por haber atendido la llamada del gato y buenas noches. A ustedes, y sobre todo no nos van a domesticar ni nos van a acobardar. Desde luego. Y usted sí que tiene la autoridad moral suficiente para decir esto. Así que gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Por cierto, enseguida más datos. Xavier me pide que tiene datos que le van llegando al teléfono móvil, que está que arde, pero antes conectamos con Beatriz Fajardo, porque Beatriz, en medio de esta vorágine informativa, también tenemos que informar y dar un consejo a nuestros espectadores para los golpes, dolores que se pueden sufrir en una época que se acerca a Navidades peligrosa, diría yo. Bea, buenas noches. Buenas noches de nuevo, muy atentos todos los amigos del Gato al Agua. Con tanto cambio de temperatura, la verdad es que nuestro cuerpo se vuelve loco, pero sobre todo sufren nuestras articulaciones y nuestros huesos. Y ahora es cuando la artritis, la artrosis y la osteoporosis se convierten en nuestro peor enemigo. Afortunadamente tenemos a Biosalud Natura y a su equipo de especialistas que nos enseñan tratamientos como la magnetoterapia, la presoterapia y la ondulación, los últimos avances en las clínicas más importantes. Y sobre todo tenemos esto de aquí, Analgidol. Con este gel que tengo aquí en mis manos y solo 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida, vamos a conseguir una mejora inmediata gracias a su efecto analgésico y antiinflamatorio. Su precio es de 49 €, pero Biosalud Natura pone a su disposición 50 unidades totalmente gratis para las 50 primeras llamadas que marquen el 91 391 89 89, el teléfono que aparece en pantalla. Recuerden que los 50 primeros reciben este gel valorado en 49 € totalmente gratis y
que además lo hacen de manos del equipo de especialistas de Biosalud Natura que les asesorará sobre sus dolencias. Llame al 91 391 89 89 y atrévase a decir adiós al dolor. Gonzalo, ¿a quién de la mesa le viene bien hoy? Pues mira, se la vamos a dar, no sé si el que más lo merece, pero sí el más quejoso, que desde luego siempre viene aquí con algún cuento y algún dolor. Así que Fernando Paz te va a venir muy bien, porque los achaques propios de tu edad, pensamos que con lo revende, esto los vas a llevar mucho mejor, créeme, se lo digo de verdad. Yo solo me quejo, y usted lo sabe, de cuestiones que nada tienen que ver conmigo, porque soy así, altruista. Efectivamente. Pero pensamos que lo revende. Aquí bueno, hay un brevísima humor, pausa de publicidad, Sí, que la noticia está en Estrasburgo, hacemos una pausa y regresamos con la recapitulación de datos que tiene Orcajo y más testimonios desde la localidad francesa en este... No sabemos a estas horas, todo apunta que podría ser un atentado islamista, todavía no se sabe. 2 personas han muerto, 11 están heridos, se ha producido un tiroteo, no sabemos cómo está el autor todavía, rodeado por la policía. Recapitulamos datos e información, regresamos y se la mostramos. Bueno, imágenes en directo, 10:33 de la noche, ahí lo ven, Estrasburgo, Francia, una localidad, como saben ustedes, entre Francia y Alemania, sede del Parlamento Europeo. Una vez al mes nos decía el diputado García Hernández que los eurodiputados viajen de Bruselas a esta localidad francesa y hoy, esta tarde, o hace unos escasos minutos, 1 hora aproximadamente, se ha producido un tiroteo. Un individuo todavía no identificado ha abierto fuego y habría matado ya a 2 personas y habría dejado a 11 heridos. Ha huido. Según las informaciones que nos llegan de varios medios locales, estaría reclutado en un barrio de Estrasburgo donde testigos dicen que se está produciendo un tiroteo. Pero Xavier Cajo, a estas horas, 10:34, ¿cuál es la información oficial de la policía y del gobierno francés? Lo que dice el Ministerio del Interior francés es que a las 8 de esta tarde un individuo armado ha ingresado de forma violenta en el perímetro del mercado de Navidad por el puente de Corbeau y se ha dirigido hacia la calle de los Orfebres y el individuo ha abierto fuego, hiriendo a muchísimas personas. El balance provisional es de 13 víctimas, 2 de ellas fallecidas y 7 heridos graves. O sea que, ojo con el balance. 4 de ellos ligeramente heridos. Están todos los bloqueos efectuados, hay una célula de urgencia médico-psicológica atendiendo a los que estaban por allí en ese mercado, el perímetro está completamente bloqueado, se recomienda a las personas que tengan que pasar por allí que no lo hagan y que queden confinados en sus domicilios hasta nuevo aviso. El autor de estos hechos está fichado y activamente buscado, pero hasta ahora no se le tenía localizado. ¿Y ha sido herido? Un teléfono. ¿Ha sido herido? Ha sido herido. Sí. Vamos a ver, Le Figaro cuenta una historia distinta. Hasta ahora lo oficial. Le Figaro lo que cuenta es que unos militares le han herido y que este tipo, que tiene 29 años, está fichado y era conocido por la policía por delitos comunes, pero también por su implicación en el asunto islámico, pues que está en la calle Epinal, rodeado, bloqueado y... Epinal. Bueno, en la calle Epinal, una rue Epinal. Ah, vale, no, pero no es que la calle diga sí algo, vale. Está, pues, le tienen rodeado y ahí está, no se sabe si con rehenes o sin ellos, pero lo inmensamente llamativo y confirmado es que hay 7 heridos graves, de los cuales se teme por la vida de ellos, ¿no? Y lleva casi 1 hora rodeado en ese escenario de la rue Epinal, intercambiando disparos con las fuerzas de la policía. Significativamente hay otro dato, que es que esto que estaba en manos de la policía de Estrasburgo ha pasado ya a manos de las divisiones antiterroristas de París, que ya parece que están
dirigiendo el operativo. Profesor. Bueno, yo lo primero que quiero es tranquilizar a la gente, porque claro, a ver, el modus operandi parece obviamente el que se ha producido en otras ocasiones en los últimos años. El riesgo cero no existe, pero claro, si echamos la vista atrás en el año 2000, en enero del 2015, desde el atentado Charlie Hebdo, Bataclan en noviembre del 2015, etcétera, etcétera, yo de verdad pensaba en aquella época que íbamos a tener unos problemas más graves de los que hemos tenido en los últimos años, porque la lucha antiterrorista ha sido ciertamente eficaz en Europa en estos últimos años y se han adoptado medidas importantes de colaboración entre las policías europeas para paliar de alguna manera estos ataques terroristas que afortunadamente pues hacía tiempo que no vivíamos uno de ellos, con lo cual hay que tener en ese sentido una cierta tranquilidad y confiar en las fuerzas de seguridad que son capaces de resolver este tipo de situaciones, aunque, como digo, el riesgo cero no existe. En segundo lugar, el último dato que ha apuntado Javier Horcajo me parece muy interesante. Es decir, cuando, igual que sucede en cualquier país del mundo, cuando hay un atentado de estas características que sobrepasa el ámbito local, porque esto ya podríamos decir que ni siquiera sobrepasaría el ámbito incluso nacional francés, porque esto es una lucha antiterrorista que se produce en el ámbito europeo y de hecho la colaboración de los servicios de información y de las policías ha sido a nivel europeo, obviamente las medidas que se han adoptado y ha habido cumbres para paliar esto. Pero eso contrasta con lo que sucedió, por ejemplo, en el atentado de Barcelona, en Cataluña, cuando la investigación se llevó a cabo única y exclusivamente por los Mossos d'Esquadra y no se dejó que las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales se hiciesen cargo de la investigación y que inmediatamente esa investigación se llevase a la Audiencia Nacional, que fuese la que estuviese instruyendo esto. Es decir, en otros países, como vemos, pues cuando en nuestros países, incluso en Francia, que es un país bastante centralizado y con mayor motivo en este sentido, quien tiene que actuar ante una amenaza global no es precisamente una autoridad regional, sino que quien tiene que actuar es una autoridad superior. Pero repito, insisto en el mensaje de tranquilidad, porque ahora se acercan las fechas navideñas, además España está a nivel de alerta 4, sigue en nivel de alerta 4, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español yo creo que han demostrado una vez más este último fin de semana con el partido de alto riesgo que se ha celebrado en Madrid, que están preparadas para cualquier tipo de contingencia que se pueda producir, sabiendo que, como digo, insisto y repito, el riesgo cero nunca es posible. Y que vamos a tener que convivir con eso, que también hay que dar la otra cara de la moneda, porque este tipo parece ser que es nacido en Estrasburgo. Es decir, claro, es que son los que están, las células que están infiltradas. Es que lo hemos ahí. criado nosotros, Sí. ese es el problema. Y yo creo que algún día, sinceramente, habría que plantear esas responsabilidades. Por eso el modus operandi aquí también es distinto, Antonio, en Europa cuando se habla de la inmolación, de inmolarse. Los que mueren no son nunca los que toman las decisiones. Y entonces llega un momento en que ya llueve un poco sobre mojado, ¿no? Y este problema es verdad, y tienes razón, que parecía mayor, que podía ser mayor de lo que luego en efecto ha sido. Por un lado es verdad eso, pero por otro lado también es una cosa que hay como células durmientes que de repente se activan. Son miles los detenidos, son miles los detenidos cada año que están asociados. O sea, que porque la policía funciona, el Estado de Derecho, antes hacíais una interpretación de la ley, funciona, y porque hay un compromiso inequívoco de todas las autoridades en ponerle cota a este tipo de terrorismo. A mí me sorprende mucho un dato, que es la primera vez que veo con tanta celeridad diciendo quién es el detenido. Y para mí no es ajeno a todo lo que le está pasando a Francia en este minuto, porque focalizar toda la atención pues está muy bien, pero a mí me parece que eso sí que es ir mucho más allá. Que en menos de 2 horas ya te estén diciendo quién es esto juega también un poquito... Bueno, ha habido mucho testigo visual, ¿eh? Sí, pero que la policía... No, pero tú lo has dicho, es información oficial. Sí, o sea, que la policía esté soltando esto a estas horas, a mí me parece un poco... La transparencia de la policía... Una cosa la transparencia de la policía francesa es ejemplar. Pero eso es Occidente, ¿eh? No, pero no pasó antes en los otros atentados, Xavi, ¿eh? Lo hemos visto en muchas ocasiones. Ellos, los fiscales hablan y lo cuentan de arriba abajo, y en fin, no, en esto han mejorado mucho de los últimos años, ¿no? De todas maneras, hay algunas cosas, los mínimos comunes denominadores de estos atentados, de este también, no es políticamente correcto, pero hay una relación entre el delito común y el delito de terrorismo islámico que no se puede obviar,
como hay una relación que no se puede obviar entre las cárceles españolas o francesas o belgas o británicas y la radicalización de los individuos que allí conocen y entran en contacto con lo peor de todos estos rollos. Como no se puede negar que también hay una relación entre las llamadas mezquitas ilegales o al amparo del buenismo de la política, déjalos, porque ¿qué más da? Esto es un taller, pero ahora lo usan de mezquita, ¿no? Esto de Cataluña está llena de eso, por ejemplo, y otros lugares de España, ¿no? Bueno, entre esos y la radicalización salafista o no salafista, también hay un vínculo. Entonces, claro, si uno dice, no, es que con eso los estigmatizas, no vamos a hablar, ¿qué tendrán que ver? No, tienen que ver. Tienen que ver y mucho. Lo sabemos en Londres desde la mezquita, la famosa mezquita de donde salía el tío del Garfio, ¿no? Que le faltaban ojo. Un segundo, Xavier y Pedro, porque siempre es que la actualidad manda. Enseguida retomamos contigo. Volvemos hasta Estrasburgo, donde, insisto, de momento han pasado ya 2 horas, como decía Xavier, 2 horas y 42 minutos, ahora son las 10 y 42, y todavía no sabemos nada de la autoría y de la motivación de este tiroteo o atentado en un mercado navideño en Estrasburgo. Conectamos con la eurodiputada del Partido Popular, Pilar del Castillo. Diputada, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por atender la llamada en directo de El Gatalagua. Cuéntenos, porque creo que usted está fuera ya del Parlamento, estaba cenando tranquilamente y se ha encontrado con la noticia. ¿Qué información tiene a esta hora, diputada? Yo iba a venir a una cena, yo estaba fuera del Parlamento, iba a venir a una cena y tenía que volver al Parlamento, porque hoy tenía una intervención en el plenario exactamente dentro de un cuarto de hora, a las 11 de la noche, y antes iba a cenar. Pero cuando iba a salir del hotel, ya ha habido que está muy cercano a la zona en la que se ha producido, es decir, prácticamente a unos metros, pues se ha producido una situación confusa, porque la gente pues ha ido corriendo a unos sitios. De hecho, en el hall del hotel en el que yo estaba, pues ha entrado gente para un poco buscando refugio. La noticia ha sido que la policía ha pedido a todas las personas que andaban pues por la zona exacta donde se ha producido, como le digo, estaba muy cerca de la zona que yo me encontraba, que por favor que corrieran y que pues acudieran y entraran en restaurantes, comercios, en sitios cerrados. Y bueno, así ha sido. Yo he podido llegar al lugar que iba a cenar, que además había una serie de compañeros míos también del grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo, y bueno, pues aquí seguimos porque la policía ha pedido que se tenga precaución, porque la persona que es la que parece ser la causante del atentado, todavía no se ha encontrado, no se ha podido ser detenida, y entonces ha pedido que se tuviera cuidado. Eso hace unos minutos. Pero, diputada, de esta persona, el autor del tiroteo, ¿se tiene usted algo, no sé si por fuentes del Parlamento que le puedan llegar desde dentro? Ningún dato, no hay información sobre los motivos. No, ninguna información. Ninguna información de quién puede ser. Lo que sabemos pues es lo que se conoce pues prácticamente por todos ustedes, también en España seguro, que es que pues ha habido un par de personas, según nos han informado a nosotros, muertas, y alrededor de 7 o 8 personas heridas de gravedad o de mucha gravedad, algunas de ellas, pero no más, no sabemos más que eso, porque ya le digo que estamos en un lugar determinado y de momento no vamos a salir de aquí por precaución, porque se ha pedido, claro, hay una persona que puede, se ha pedido precaución, francamente, a la hora de andar fuera por la calle. Entiendo, diputada, por tanto, que el pleno que tenían dentro de un cuarto de hora a las 11 de la noche se ha suspendido, con lo cual no van ustedes a volver al Parlamento, ¿no? Entiendo que la jornada por hoy se acabó. Bueno, sí, la jornada de hoy algunos tenían que volver porque las jornadas de Estrasburgo, los debates duran hasta las 12 de la noche. De hecho, yo el debate en el que tenía que estar, que era de una directiva específica, empezaba a las 11 y acababa a las 12. O sea que en Estrasburgo ocurre siempre así, que los debates duran hasta las 12 de la noche y vas, sales a cenar y vuelves cuando
tienes que estar presente cuando se trata de esas horas, ¿no? De manera que bueno, sí, el Parlamento está cerrado. Hay parlamentarios que estaban dentro de la sede, porque en esos momentos pues estaban interviniendo, en fin, o iban a hacerlo, y esos parlamentarios, por lo que sabemos, siguen ahí. De momento van a seguir ahí, y bueno, me imagino que se irá recuperando la normalidad. El problema fundamental parece ser que como esta persona no está detenida, pues hay siempre una preocupación grande de que pues pueda causar algún problema adicional a los gravísimos ya que se han producido, ¿no? Bien. Y esa es la situación, un poco más con detalle, más allá de lo que le digo y de lo que ustedes conocen, podría decirle ahora mismo. Lo que sí le digo es que es una semana en la que el Parlamento Europeo se reúne en Estrasburgo. Saben que 3 semanas discurren en Bruselas y 1 semana en Estrasburgo. Sí. Esta era semana de Estrasburgo. Alrededor de 7.000 personas o 6.000, 7.000 personas acuden a Estrasburgo, en Bruselas, todos los diputados, el personal administrativo y de otros servicios. Y por tanto, Estrasburgo es una ciudad que siempre tiene mucha vida, tiene una universidad muy conocida y con muchos estudiantes, y aparte es un centro regional de comercial y de muchos otros aspectos también, y siempre hay mucha actividad, pero la semana que hay plenario, pues esa actividad se duplica, ¿no? Pues así que esperemos, había mucha gente en las calles, ¿no? Está claro. Esperemos que se recupere la normalidad cuanto antes y desde luego que la policía haga su trabajo y ponga fin a este terrorista, este delincuente, este criminal. Diputada, gracias por haber atendido la llamada del gato en directo. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Venga, Pedro, perdona, que te había cortado. Adelante. No, me parece importante llamarle a las cosas por su nombre, como siempre, para hacer un análisis, ¿no? Porque si no nos perdemos en términos que no sabemos muy bien dominar. Cuando hablamos de guerra, por ejemplo, pues estamos llamándole mal a las cosas por su nombre, porque esto no es una guerra exactamente, en la medida en que no hay estados enfrentados, o nadie podría decir qué estados se están enfrentando aquí. La guerra implica el enfrentamiento entre estados, y aquí no hay ni ejércitos, no es una guerra exactamente. Es otra cosa, y hay que intentar nominarla, ¿no? Para conocerla, ¿no? Entonces, pero a mí me parece importante los modos de filtrarse. Hay muchos tipos de guerras, ¿eh? Claro, no hay solo... pero dejarle a Pedro que va... Entonces, el concepto de guerra se disuelve totalmente. Pero bueno, la Edad Media había guerras y no había estados. No, sí, no, había estados. No había estados. No se forma el estado hasta mucho después, Pedro. No, hombre. No había estados. No había estados, había guerra. Otra cosa que no hubiera estado en sentido moderno, nacional y tal. No había estado, y había guerra entre señores feudales. La guerra no necesariamente implica conflicto entre estados. Siempre. La guerra implica el conflicto entre estados. Si no, no es una guerra. ¿Entre Fernando y Pedro esto es guerra o no? No sé lo que es, pero tengo un nuevo testimonio en Estrasburgo. O sea que, Pedro, adelante, por favor, brevedad. Sigo con lo que estaba. Entonces, aquí en España, por situarlo en algún lugar, el Islam está amparado bajo la Ley de Libertad Religiosa del año 81. Esta es la ley que ampara, digamos, la presencia de, no solamente el Islam, sino las religiones consideradas de notorio arraigo en España. ¿Cuáles son esas 4 religiones consideradas de notorio arraigo al margen del catolicismo? Son el protestantismo, el judaísmo, el ortodoxa, la religión ortodoxa, cristiana también, y el Islam. Quien trata, digamos, estos asuntos, como por ejemplo los derechos que tiene el Islam a introducirse en las escuelas. El Islam bajo el amparo de la ley de libertad religiosa tiene derecho a infiltrarse en las escuelas, pero para tratar con las autoridades islámicas, quien trata es el Ministerio de Justicia. Pero ¿quiénes son las autoridades islámicas? Un imán no es un cura. Es decir, se está tratando al Islam como si fuera el catolicismo, con una jerarquía muy determinada que todos conocemos, pero que aquí no. Entonces, por ejemplo, el Islam, de manera anómala, es la única religión de estas 4 que acabo de nombrar que el Ministerio del Interior considera a 2
2 federaciones islámicas, 2 federaciones, y no una como debiera. Se está saltando la ley. 2 asociaciones, la UCIDE y la FERI. Son las asociaciones que... Entonces, se está tratando con un asunto que no se conoce bien. No se conoce en absoluto. Hay un desconocimiento brutal. Hay que nombrar las cosas por su nombre. Por parte de todos. Importante. Bueno, volvemos hasta Estrasburgo. Adrián Vázquez, que es parte del staff, o es staff del Parlamento Europeo, ya les saludamos. Adrián, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Adrián, cuéntanos, yo no sé si tú estás en este momento dentro del Parlamento, eres de los que están confinados, que nos dejan salir. Cuéntanos qué sabes hasta ahora y cuál es tu situación. No, yo estoy en un restaurante en el centro de la ciudad y he salido un poquito antes hoy, justo cuando estaba cenando es cuando ha sucedido todo. Y vale, cuéntanos, Adrián, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué información te está llegando desde el centro de la noticia, que sin lugar a dudas es Estrasburgo, y en el lugar en el que te encuentras? Bueno, al final me imagino que la que tienen todos, ¿no? Nosotros estábamos cenando y hemos empezado a ver pues policía y cierto revuelo en la calle, y en un momento dado pues hemos empezado a recibir muchos mensajes en el teléfono y es cuando hemos empezado a mirarlo y se veían pues noticias de un posible ataque en el centro, en el mercado navideño, que está a escasos 200 metros del restaurante donde estamos. Y luego, al cabo de media hora o 25 minutos, cuando ya empezaron a salir noticias de que podía haber heridos, antes de que hubiese alguna noticia más confirmada, pues ha entrado un señor en el restaurante, un policía, nos ha informado que había un ataque terrorista y han pedido a los dueños del restaurante que lo cierren, y a cal y canto, y aquí seguimos desde entonces. Y ahora pues siguiendo un poco las noticias por Twitter sobre todo, y parece que la persona que ha cometido el terrorista se ha ido al sur de la ciudad, que ahí están sobrevolando helicópteros, que parece que se ha trincherado, y de momento no podemos salir, o nos han recomendado no salir hasta que no se sepa muy bien qué ha sucedido y hasta que no capturen al terrorista. Adrián, hablas de terrorista, con lo cual entiendo que no sé cuánto tiempo llevas en Estrasburgo, pero bueno, teniendo en cuenta cuál ha sido el lugar elegido, este mercado navideño, cristiano y demás, no sé si albergas algún tipo de duda de que esto presumiblemente pinta o huele a lo que todos pensamos. Bueno, yo lo digo porque es lo que leo en las noticias, es porque el policía que ha entrado nos ha dicho eso, nos ha dicho que es un ataque terrorista. Entonces yo me baso en lo que ha dicho el policía, no es que yo tampoco he visto nada, obviamente, pero por lo que se lee parece que sí que se confirma, pero no habrá que esperar, entiendo. Adrián, muchísimas gracias. Sí que te rogamos que si tienes más noticias desde Estrasburgo, desde esos 200 metros al lado de ese mercado navideño donde ocurría ese tiroteo, que nos pidas paso y nos cuentas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches por atendernos en esta noche tan convulsa. Xavi. Bueno, algunas conclusiones de filtraciones policiales. Se trata de un tipo que iba con un arma automática, un arma, digamos, de guerra, no un arma corta, ¿no? Todo el centro de Estrasburgo está bloqueado en estos momentos, con llamadas con megáfono a los vecinos de que se cierren las ventanas, que se queden en casa, y la policía pues no sabe si es un lobo solitario o actúa de acuerdo con otras personas, razón por la cual ha bloqueado todo lo que es el centro de Estrasburgo. Hay una gran presencia policial y están buscando a ver si alguien está con ese tío o no. El tío sigue en la calle Pinal, lleva más de una hora allí, rodeado por los antiterroristas franceses y, bueno, intercambiando de vez en cuando disparos con ellos. No se sabe si tiene rehenes o no. Y la policía ha organizado un gran centro de atención psicológica a la gente que está aterrorizada, como es fácil y comprensible saber, pues están en unos almacenes en la Place Clever, unos almacenes Lafayette, y ahí pues tratan de dar atención a los que la necesitan y bueno, se han organizado con bastante rapidez. Piensen que esto empezaron a tener noticia de ello a las 8. Son pues eso, 22:55 y bueno, parece que va a ser inminente que den con el tipo y que lo... Bueno, mientras vamos buscando más testimonios que vamos a escuchar en los próximos minutos desde Estrasburgo, quiero comentar uno de los asuntos que íbamos a llevar en el programa de hoy, que es esa cumbre que se ha celebrado, que concluye hoy mismo, en Marruecos, organizada por la ONU, donde se ha firmado, se ha aclamado, como decía Josep Borrell, no sé si podemos verlo hoy, por aclamación, se ha votado a favor de ese pacto global
160 países aproximadamente de los 190 que están en la ONU. Podemos ver el tuit de Borrell diciendo esto. Han firmado este pacto por la migración. Ya es oficial, se ha aprobado por aclamación este pacto de la ONU en Marrakech, un gran avance para abordar el fenómeno migratorio desde el multilateralismo. El texto marca el camino hacia un sistema de gobernanza de la migración mundial. ¿Esto qué es lo que quiere decir? ¿Qué va a suponer el establecer como un derecho la inmigración? ¿Qué va a implicar a España, que por cierto lo ha firmado? ¿Qué países han dicho que no? Entre otros Japón, Estados Unidos y tantos otros. Vean. Es la llegada del presidente del Gobierno a la conferencia del Acuerdo sobre el Pacto Mundial para la Migración, esta vez celebrada en Marruecos. Una cumbre en la que Pedro Sánchez ha querido dejar claro un mensaje. Hay algo que tengo muy claro, y es que ningún país puede abordar el fenómeno de la migración de manera aislada. Juntos, en cambio, podemos lograr una respuesta mucho más eficaz. En esta cumbre han dejado claro que se busca a toda costa una migración segura, regular y ordenada. Para afrontar este reto, el Pacto de Marrakech se propone más de una veintena de objetivos, algo así como una hoja de ruta para orientar las políticas migratorias. Entre ellos, algunas metas genéricas como la cooperación para abordar las causas de la migración o mejoras en las vías de migración legal, pero también compromisos concretos como medidas contra la trata y el tráfico de personas. El acuerdo pide también a los países garantizar la seguridad de los migrantes, dotarles de servicios básicos y salvar sus vidas. Asimismo, los gobiernos prometen asegurar un regreso seguro y digno a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos. La mayoría de los países miembros de la ONU, de hecho, más de 150 han aprobado el Pacto Mundial para la Migración, el primer acuerdo de este tipo. Un pacto que desde la ONU, insisten, no resta soberanía a los gobiernos y permite que cada país pueda seguir gestionando como crea conveniente su política migratoria y sus fronteras. Un mensaje directo a países como Estados Unidos, Israel, Australia y también algunos países del centro de Europa. Todos ellos no han firmado el acuerdo porque consideran que es incompatible con su soberanía y temen además que se produzca un efecto llamada de la inmigración ilegal. Muy bien, claro que lo dejó. Pero no lo... Bueno, esto lo han visto, vamos a ver. Insisto, esto pintado, vamos a ver algunos de los efectos de la inmigración, de este multilateralismo, de esta multiculturalidad que proponía Josep Borrell, los estamos padeciendo en nuestra sociedad. Fíjense lo que ha ocurrido en Estrasburgo. Bueno, Fernando, resumen de lo que se ha firmado en Marrakech. Después, evidentemente, le daré al diputado del PP, que es justo el que lleva la parte de exteriores. España lo ha firmado. ¿Qué supone este tratado? Este tratado significa que es una obligación de comportamiento de las autoridades españolas respecto a la inmigración. Pero claro, es que es el mismo presidente del Aquarius que hace lo contrario con el barco de los pescadores de Santa Pola. O sea que la credibilidad sobre cómo tratar el tema de la inmigración con Pedro Sánchez va a recular. Naciones Unidas y todos estos países quieren dar una respuesta global diciendo que es un fenómeno global, pero los países que se han ido, y yo me temo que por ahí va la intuición del futuro, quieren dar respuestas nacionales. ¿Por qué? Porque es que al final, ¿y cuáles son los países que se han ido? Todos los de frontera. Se han ido a Austria, se ha ido Bulgaria, se ha ido a Australia, se ha ido Chile, Italia. Italia, Salvini ha dicho que se lo tiene que pensar. Y Dinamarca. Y Dinamarca. O sea, no es una cosa de buenos contra malos, es gente que dice, mientras me quieras dar tú una respuesta global, yo tengo que darme una respuesta nacional porque si no voy a estar mi población absolutamente distorsionada por una inmigración. La llamada constante, porque Occidente es una isla de prosperidad frente al resto del mundo y con una crisis que para mí es el mayor problema y que no hemos hablado, que el mayor problema que tiene España, desde luego, hoy ya es manifiesto y el político que no lo quiera ver, que por favor deje de ser político, es la crisis demográfica. Yo ya no sé para qué españoles ni cuántos españoles voy a acabar haciendo política. Y desde luego no es sustituto de un español, y no quiero que se entienda mal, la inmigración. La inmigración no puede venir a sustituir, porque no es una política estructural. Entonces, tú tienes que cambiar y entonces para mí todo el buenismo, todo el progresismo del mundo va a Naciones Unidas. Es que a mí hay muchas cosas del lenguaje que me molestan mucho.
La primera, es verdad que lo de Borrell ya no tiene un pase. No se aprueba nunca nada por aclamación en un sitio internacional. Habrá gente que lo vote o no lo vote. Pero es que parecía que es de cuchipandi, ¿no? Nos aclamamos, las intervenciones de Merkel y otros tantos pues se aplauden, todo el mundo ha ido a soltar pequeñas homilías laicas dentro de Naciones Unidas. Para mí este lenguaje no resuelve ningún problema. Es más, creo que es peor, porque está generando unas falsas expectativas sobre el resto del mundo de qué es los derechos de los inmigrantes. Claro, ¿y aquí qué está ocurriendo? Pues estamos viendo Estrasburgo, donde he dicho antes que el Frente Nacional es uno de sus baluartes. En toda Europa están surgiendo movimientos de extrema izquierda, extrema derecha, que quieren proteger a los nacionales. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje equivocado que tú estás mandando? Que los inmigrantes tienen derecho frente a los nacionales. Entonces para mí es tan equivocado, yo lo siento porque sé que soy el primero en hablar de esto y además el primero en hablar en España porque nadie ha querido decir nada, pero primero me estás vendiendo humo, que en eso los socialistas son expertos. Me lo estás vendiendo dentro de Naciones Unidas, que ha generado esto inopinadamente con una señora Arbour que es desde luego de cuarto, quinto o sexto nivel. Ya ha salido todo el progresismo internacional a alabar el tema. Hay gente de centro derecha allí, eso también es verdad. Pero alabar el tema cuando no soluciona nada. Porque a mí me encantan estas frases que nosotros decimos para reírnos, y algunas veces la hemos escuchado aquí. Esto marca un antes y un después en la inmigración. Pues no ha pasado nada, porque no sabemos nada que haya pasado. 23 orientaciones para obligar al buen comportamiento. ¿Qué Estado, desde luego, Pedro Sánchez, que deja a su suerte a la Guardia Civil que tiene que defender nuestras fronteras en Ceuta y en Melilla, va a tener alguna autoridad para decir que ahora defiende a la población española y a los inmigrantes? Cuando ha dejado que ese barco de Santa Pola casi esté a su suerte porque no sabía qué hacer con 13 marineros españoles que habían acogido a 12 inmigrantes en alta mar, como es su obligación, y que sin embargo nos metió aquí a la gente del Aquarius, que ya me lo han contado esta mañana, los acogió Caritas Valencia, pero la mayoría ya se han ido para Europa. Entonces para mí esto es un vendehumos más de nuevo de todo el sistema en el que estamos, no soluciona nada y haber pasado a la Unión Europea, que tiene que meter 600 millones de euros en Marruecos y no reforzar un sistema de valores español, una policía española, afirmar de verdad qué inmigración necesitamos y cuánta necesitamos y sobre todo no hacer políticas para los españoles, me parece que es un error, otro error más. Bueno, atención, porque parece ser que podría aumentar incluso el número de fallecidos. Yo hasta que de momento no lo digan las fuentes oficiales, aquí desde luego no lo vamos a dar por hecho. De ese, insisto, tiroteo que se ha producido en un mercado navideño cristiano en Estrasburgo, no se sabe quién está detrás, no se saben los motivos, sí que sabemos los datos a esta hora, que era un sospechoso que estaba radicalizado, con lo cual estaba en listas policiales y que, según ha dicho la policía, a una persona con la que acabamos de hablar en el Gatalago, a un miembro del staff del Parlamento, hablan de atentado terrorista. Con lo cual, parece ser que todo, digamos, va indicando la autoría. Venga, seguimos hablando. Sí, un apunte muy pequeño. Alguien, a mí me está dando una pena tremenda, 2 personas muertas justo al nombrar las Navidades. Pero alguien que es capaz de matar a 2 personas y herir a 11, este no es un aficionado, ¿eh? Este no es un aficionado. Pues ojo, diputado, porque podrían ser más de 2. Sí, en cuanto lo verifiquemos, daremos más datos. No es ningún aficionado, es muy difícil. Fernando. No es ningún aficionado. Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando, el tema de Marrakech, ¿no? Vamos a ver, lo que he planteado en el mundo en este momento es una batalla, es una pelea entre 2 formas de concebir el mundo, que son la de los globalistas y la de los que defienden la identidad. Y realmente todo hay que verlo bajo esa especie, porque es la batalla que realmente plantea en el mundo. Y esto que ha pasado en Marrakech es un reflejo casi, digamos, exacto de esa idea, ¿no? Hay una serie de estados que efectivamente secundan las iniciativas de la ONU y hay otros que se han desmarcado de esta iniciativa, que la ONU ya se ha apresurado a decir que es no vinculante, pero que va a tener, en fin, una continuación, también lo han prometido, una plasmación en las leyes internacionales. Hay una parte del tuit de Borrell que creo que es particularmente reveladora, que es cuando habla de la gobernanza global. Y a esto me estoy refiriendo con lo que estoy diciendo, ¿no? Y lo de la aclamación, ¿no? Que nadie haya dicho esta boca ya, pero, mía.
Cierto, pero bueno, eso es de carácter más formal, pero el problema está en que se anda buscando la constitución de un gobierno de carácter, de unas fuerzas que están operando de carácter transnacional, donde la soberanía de los estados ya termine dando igual y donde los estados no tengan nada que decir al respecto. Y esto lo que hace es favorecer la idea, que es bien cierta, de una alimentación de las élites y de las oligarquías que actúan contra los pueblos, contra las identidades de estos pueblos. Me parece bastante evidente que hay una política deliberada de sustitución de población. De hecho, hay un documento que se ha retirado de Internet, pero del que hay capturas, efectuado el documento en el año 2000, donde se habla exactamente así, de una inmigración de sustitución, con estas letras. Ese documento existe y, por cierto, tengo copia de él, además. Bien. Pero un momento, perdona, ¿este documento quién lo ha elaborado? ¿Quién está detrás? Un documento de Naciones Unidas del año 2000 donde se hablaba literalmente en estos términos, propiciar una inmigración de sustitución. Es decir, hay un deliberado propósito de sustituir la población europea por la población fundamentalmente de África. Madre mía. Y lo que vendría, en el caso de España, básicamente sería una inmigración africana. Lo que se está preparando además en todo esto, que se va a plasmar, como digo, en leyes internacionales y en la sujeción de los estados a esta normativa de Naciones Unidas, va a ser, por ejemplo, la conversión en delito de toda opinión que vaya contra la emigración. Y esto se está planteando en este momento, porque muy probablemente se elevará la emigración a la condición de derecho humano. Y entonces, claro, todo el que se oponga a un derecho humano, lógicamente, pues tendrá prohibida, bueno, no sé si muy lógicamente, pero en fin, dado donde estamos, tendrá prohibida la expresión de esa idea. Hay cosas como que los inmigrantes, y se dice abiertamente, tendrán que gozar de ventajas fiscales sobre la población de acogida para que se puedan incardinar y para que puedan encajar en esa población. Y además, en esos países. Y además, habrá que prepararles un nicho especial y a la población habrá que educarla para que acepten las novedades y las innovaciones que traigan ellos con su cultura. De hecho, en Francia, no estoy aventurando nada, sino algo de lo que estamos ya en puertas y que acaba de suceder, en Francia se ha absuelto a un inmigrante, a un pretendido refugiado, que esta es otra confusión inmensa que hay, ni muchísimo menos todos los inmigrantes, la inmensa minoría lo son refugiados. Bueno, ha sido absuelto una persona porque ha violado, y de acuerdo a su cultura, la violación no constituye un delito penal. Y un tribunal francés le ha absuelto o le ha impuesto una pena, en fin, ridícula. Nada que ver con nuestra legislación. Claro, es que, vamos a ver, la sociedad multicultural no es lo que a veces se pretende, lo confundimos con la sociedad pluricultural. No es que haya mucha gente de muchos sitios, no, es que en un mismo espacio geográfico convivan, entre comillas, es decir, lo ocupen, yo diría mejor, lo ocupen diferentes culturas, cada una con sus normas y cada una con sus leyes. Eso es la multiculturalidad, es decir, que tú te apartas 200 metros del Parlamento de Bruselas y te encuentras con barrios dominados por musulmanes donde la ley que se aplica es la Sharia, no se aplica la ley belga, ni ningún tipo de ley europea. Eso lleva ocurriendo hace años, lo negaban y lo han negado en este plató algunas personas, en fin, adscritas a cierta formación política que empieza por la P y termina por la E y son 4 siglas, y lo negaban porque, no, es cierto, porque decían que esto eran, bueno, infundios de la extrema derecha y todas estas cosas. Hay muchos lugares en Europa, en Suecia ya es muy corriente y muy común, y en países como Bélgica, por ejemplo, también. Y estamos hablando de la capital de Europa, Bruselas, donde, por cierto, es la ciudad europea donde nacen más niños con nombres musulmanes, ya más que nombres cristianos, en Bruselas. Bueno, aquí por lo menos nos consolamos en que nacen más mascotas que bebés en Madrid. Y hay más mascotas en la capital de España que niños. En fin, profesor Horcajo y Pedro, venga. Yo sí que creo, Joserra, que hay un antes y un después, porque hay una política muy clara de la ONU. Hay que decirle a la gente que este pacto mundial trae causa fundamentalmente de la Declaración de Nueva York, como sabes, del 2016, y entonces hay una apuesta muy clara de la ONU en convertir esto en una política global. El problema que se discute ahora es si esto va a ser un derecho de cuarta generación. El problema es ahora cómo se juridifica esto. Es decir, ¿va a acabar esto siendo soft law o va a acabar siendo hard law? Ha habido una cosa que quiero que es el contenido jurídico que se le quiere dar a estos derechos de la emigración van a ser como algunos de los derechos de tercera generación, de todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero luego no hay una protección efectiva de ese derecho que lo haga útil para la sociedad o no. Ese es el debate que tenemos ahora. Evidentemente yo estoy de acuerdo con Fernando, el mundo ahora mismo se mueve entre la globalización y la identidad nacional
Y eso lo generan las élites, porque siempre lo han generado, como tú muy bien sabes. No te voy a dar yo a ti una clase de historia, Fernando, pero la construcción, el paso del Estado-ciudad al Estado-nación lo hacen también las élites, lo hace fundamentalmente la burguesía, que se alía con el rey en contra de los señores feudales. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se producían unas sinergias y un comercio mucho mayor dentro del Estado-nación que del Estado-ciudad. Y lo que estamos ahora es intentando crear unas estructuras supranacionales que superen al Estado-nación, porque también se produce una sinergia y un mercado global en el que sacan provecho algunos. Dicho todo esto, también es verdad que hay que decir que el problema de la migración es un problema importante en el siglo XXI, que se agudiza o profundiza por la mayor libertad de movimientos que tiene la gente en el siglo XXI. Es mucho más fácil moverse por el mundo hoy en día que hace 200 años. Por lo tanto, habrá que poner algún orden en este caos. Y lo que fundamentalmente se está intentando hacer es poner cierto orden. Las políticas globales en materia de migración hasta este momento no han dado muy buenos resultados, porque claro, no se puede aplicar la misma política de migración en todos los sitios. El ejemplo paradigmático es el ejemplo de Europa. Tú decías anteriormente, Joserra, que damos 600 millones de euros a Marruecos para que Marruecos pare un poco la migración. Pero ¿qué ha ocurrido con Turquía? En el caso de Turquía, a Turquía le estamos regando de millones y esa es la solución, de miles de millones, y esa es la solución. Es decir, tenemos que abordar seriamente y tenemos que dejar que determinados países establezcan su propio sello, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades de migración y hay que, en este ámbito como en tantos otros, hay que pensar globalmente, pero actuar localmente en el siglo XXI, preservando la identidad. Y decíamos anteriormente, es que en Europa vivimos en un estado de bienestar. Cuidado, porque el estado de bienestar en Europa es lo que está en peligro ahora mismo. Otra de las cosas que tenemos que hacer a lo largo del siglo XXI, y que esto forma parte de lo que tenemos que hacer en el siglo XXI en Occidente, para que sigamos gozando de esa seguridad, de ese bienestar social, es un pacto social. Yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo que a lo mejor tenemos que inventar un Bretton Woods 2.0 en el siglo XXI para favorecer una estabilidad social en los próximos 70, 80 años. Hay que diseñar la sociedad del siglo XXI. Por supuesto que no hay que cerrarse a la migración, a la diversidad, etcétera, etcétera, pero con un cierto orden. Lo que no puede haber aquí es el caos y sobre todo lo que hay en materia migratoria. Se ha apuntado aquí por alguno de los analistas que me han precedido en el uso de la palabra, hay mucha demagogia. Hay mucha demagogia. A ver, Horcajo y Pedro, venga. Vamos a ver, lo primero de todo, ¿a qué conclusiones están llegando en Marrakech? Pues claro, dice el multilateralismo, sí, pues una idea vaga de que esto hay que entenderlo como que el bloque entero tiene que definir. Hay contradicciones en el gobierno de Sánchez, porque lo hay en todo lo que hace el gobierno de Sánchez. No nos vamos ahora a poner finos en ese asunto, pero si rascamos un poco en lo que de verdad la letra menuda de ese acuerdo de Marrakech, de lo que se trata es de algo erróneo conceptualmente y peligroso, que es financiar, dice, vamos a dotar fondos para pagar la inmigración. No, esos fondos a lo que tienen que ir es al desarrollo de África de veras, y no como hasta ahora. No como hasta ahora, porque voy a dar unos datos que Abea, la africana, la esposa del presidente del gobierno, si es que la acaba fichando el Instituto de Empresa, cosa que yo lamentaré mucho, pues le conviene conocer. Datos de la ONU. Ahora mismo en África hay 1.200 millones de seres. 1.200. En 50 años va a haber en África 2.400 millones de seres. Hay ciudades en África que superan los 12 millones de habitantes. Por ejemplo, Lagos, la capital de Nigeria. Por ejemplo, el Cairo está en 11,5 porque no son capaces de contarlos. Pero luego es que hay ciudades como Kinshasa que tienen 9 millones de habitantes. Un montón de ciudades con más de 5 millones de habitantes. Y esos que antes hacían la migración desde Abuya o desde Ibadan a Lagos, ahora ya, pues como en Lagos tampoco tienen cómo ganarse la vida, les da igual. Se tiran la manta al cuello y se suben hasta donde haga falta. España tiene que tener sus propias ideas. Las necesita más que ningún otro socio europeo, porque ningún otro socio europeo está tan expuesto a esta cosa de la emigración. Europa tiene que tener claro que para que se desarrolle algo útil en África, que sea el verdadero camino de solución de las corrientes migratorias, y no sé si llegaremos a tiempo, tiene que combatir dos fenómenos muy graves que hay en África. La corrupción de sus gobernantes.
por el amor de Dios, tuvimos un secretario general de Naciones Unidas que se llamaba Kofi Annan, que tenía un hijo que se llama Cojo Annan, porque lo que pillaba lo afanaba. Este era ganés. Bueno, pues así todo. O sea, en África los gobernantes son lo más corrupto del mundo. Es imposible hacer estados tampón dentro del entorno africano porque no hay gobierno estable ni gente con cabeza que sea capaz de alumbrar ese tipo de políticas. Sin lugar a dudas. Por cierto, Pedro, pero llega más información. Parece ser que la policía había intentado detener al supuesto atacante terrorista del mercado de la Navidad en Estrasburgo esta mañana, pero que no lo encontró en su domicilio. Ya no estaba, ya estaba ideando, perpetrando, digamos, o llevando a cabo, diseñando su atentado, que finalmente esa noche, o esta noche a las 8 de la tarde, en el mercado de Navidad de Estrasburgo lo ha llevado a cabo. La información es confusa. Lo que sabemos por datos oficiales es que hay 2 muertos y 11 heridos, pese a que muchas informaciones periodísticas van llegando a nuestra redacción. Dicen que aumenta o podría aumentar hasta 4 el número de víctimas mortales. Nosotros, hasta que no estén confirmados por las vías oficiales, vamos a mantener lo que nos dice la policía y la Fiscalía francesa, que ya ha tomado las riendas de la investigación. Toda la información se la vamos a ir dando en directo. Adelante, Pedro. Sí, yo quería plantear la idea de que esto del derecho a la inmigración ya está planteado en el siglo XVI, por los grandes teóricos del siglo XVI. Vittoria, el ius peregrinationis, el ius communicationis, es el principio que Vittoria estableció precisamente para justificar, dar título de entrada a los españoles en América, precisamente, ¿no? Entonces, no es ninguna novedad en este sentido, apelando a la idea del ius communis, que ya viene de Roma. Entonces, ¿existe un ius communis? Esta es la situación. ¿Hay una ley común? ¿Hay un derecho internacional o no lo hay? Este es el asunto. Este es el asunto fundamental. Porque el derecho internacional se supone que hay un derecho natural basado en un derecho natural, pero el derecho natural es un concepto contradictorio. Es decir, es que precisamente ¿quién aplica ese derecho internacional, ese supuesto derecho internacional? El derecho internacional nace de los propios tratados entre las naciones. Pero esos tratados no se aplican si las naciones no quieren. Entonces se está dependiendo totalmente del derecho nacional, del derecho positivo. Entonces se mueven permanentemente en estas contradicciones. Entonces, como el derecho internacional es una cosa que depende del derecho nacional, del derecho positivo, precisamente el único núcleo desde el que se puede hablar es del Estado. De nuevo, otra vez volvemos al Estado. Al Estado como elemento de acción en estos términos. Es decir, tú dices, Fernando, bueno, decía Xavier, es que hay que intervenir en eso en África y no promover una inmigración que sea favorable y recoger aquí a los inmigrantes, acogerlos, que entran en conflicto con la población local, etcétera, etcétera. Pero es que para intervenir en esos lugares tienes que justificar esa intervención. Y te tienes que... hay resistencia, naturalmente, hay resistencia que son los propios estados. En el caso africano, dominado por unas oligarquías terribles. Ya hemos visto el caso de la película más maravillosa, por otro lado, de Black Hawk derribado. Para intervenir los Estados Unidos en Somalia, en Mogadiscio, pues claro, se ha tenido que enmarañar en toda la política local. Y para salir de ahí, pues tienes que matar a uno, tienes que violar la propia ley que se supone vas a implantar, como es exactamente lo mismo en Irak, exactamente lo mismo en Afganistán. Es decir, que decir que hay que intervenir en esos estados como solución es casi tan conflictiva o más como decir que, digamos, hay que acogerlos. Pero lo de hay que acogerlos sí depende de tu propio estado. Entonces, tú puedes decidir sobre el acogimiento de la inmigración, pero no puedes decidir, no depende de ti, intervenir en otro estado. Entonces, digo, y termino, España, ¿qué tipo de población recibe? ¿Qué materia de población inmigrante recibe? Hay 3 fuentes, básicamente, el este de Europa, la frontera con el Mediterráneo, es decir, marcada por el Islam, y Hispanoamérica. Entonces, la marcada por el Islam tiene 3 estrategias, que es una guerra demográfica. El Islam plantea una guerra demográfica que está vinculada con el tema que veníamos aquí a hablar. Europa está enferma demográficamente, Europa en general. España está enferma, es un país enfermo. Entonces, Marruecos va a tener unos 80 millones de habitantes en el 2050, con ansias de anexionarse Ceuta y Melilla. Eso va a petar. Y probablemente se anexionará el Sáhara Occidental. Entonces, definitivamente.
Entonces, tienes ese problema, el problema demográfico. La batalla demográfica de Gaza y Cisjordania frente a Israel es la batalla que plantea. Las zonas con mayor crecimiento natural del mundo son Gaza y Cisjordania, plantando batalla a Israel. Termino, ¿eh? Venga. El patrimonial. España tiene un problema que no tiene ningún otro país, salvo Italia, quizás, que es que el Islam tiene ansias patrimoniales, tiene recuperar al Andalus. Esto no lo tiene ningún otro país. Entonces, nosotros tenemos ese problema, además. Digamos que pega una vuelta de tuerca, un giro más al problema, digamos, como peligro general. Y por último, la propia religión islámica, la condición de la religión islámica, que no todas las religiones son iguales. Que es que la religión islámica, precisamente, primero, no distingue entre el poder político y el poder eclesiástico. No distingue porque no hay poder eclesiástico. Y entonces tiene la tendencia a la fanatización, pero por esencia, no porque por esencia es una religión que busca el fanatismo. Y segundo, el propio texto islámico es un dictado, hecho por Dios, según la propia interpretación, un dictado a Mahoma. Es un dictado que hay que repetir y no cabe interpretaciones. En el cristianismo, y esto lo prueba es que ni siquiera la traducen. No hay traducción. El Corán tiene que leerse en árabe. La Biblia se tradujo primero al griego, estando en hebreo, segundo al latín, la Vulgata. Bueno, pasan... Entonces, eso supone interpretación, supone una múltiple interpretación que no existe en el Islam, y eso es fundamental tenerlo en cuenta. La propia materia religiosa, la propia materia teológica, y eso, vamos, no hay analista, salvo aquí ahora nosotros, que lo plantee nunca. Nadie, se iguala todo, todas las religiones son iguales. Pasan 22 minutos de las 11 de la noche, Bea Fajardo nos pide paso. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a Estrasburgo enseguida, más conexiones, más información que nos llega desde ahí. Atención, parece ser ya incluso Le Figaro, Xavier, que establecen 4, al menos todos los medios franceses los muertos. 4. Ahora nos das más detalles, recapitulación, pero antes, Bea Fajardo, cuéntanos cómo se puede ahorrar las pequeñas empresas o grandes en nuestro país. Viene el frío, Navidades, el invierno. Adelante, Bea, buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Tienes una empresa? El siguiente consejo te interesa. Recuerda apagar los ordenadores en lugar de dejarlos en reposo, porque puedes ahorrar hasta un 11% de energía con cada uno de ellos. Continúa ahorrando en tu consumo energético cambiándote a Aldro Energía, la compañía que te da las soluciones globales que más se adaptan a tu negocio. Llama ya al 91 193 1600. Además, el Grupo Intereconomía y Aldro Energía te ofrece descuentos especiales en tus tarifas de luz y de gas. Y si quieres, también tenemos grandes descuentos para las facturas de tu hogar. Descubre las mejores soluciones de eficiencia para tu empresa llamando al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía para seguir creciendo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Y 11:25 de la noche en directo, el Gato al Agua. Ya lo ven, imágenes en directo que nos llegan de la televisión francesa con esa última hora, o no tan última, hace 3 horas y 25 minutos a las 8 en Estrasburgo, la localidad francesa fronteriza con Alemania. Silencio, por favor, señores, que estamos en directo. Ha habido un tiroteo con al menos, Xavier, recapitulamos, 4 muertos y 11 heridos en un mercado navideño en esta localidad gala. Eso es. Bueno, el número de heridos va en función, ahora decrece porque aumenta el número de fallecidos. Son 4 los fallecidos, antes eran 11 los heridos, pues ahora son 9. Heridos, de los cuales hay 6 graves. 6 de esos heridos están bastante graves. Se confirma que este hombre ha sido... le han ido a buscar esta mañana a su casa para detenerle y para hacer un registro. Ha huido y por la tarde, unos militares que forman parte de una operación navideña llamada Sentinel, que tiene por objeto pues ayudar a la policía al control y a la visualización del control en las calles, le han localizado, le han herido, le han disparado y le han herido, y que él ha respondido a los disparos de los militares. Y luego, más tarde, es cuando ha hecho entrada en este recinto de la feria navideña y con un arma automática, un arma de guerra, pues ha empezado a disparar a la gente que estaba pues disfrutando de sus compras navideñas. A consecuencia de eso ha podido huir y refugiarse en una calle que se llama Epinal, donde continúa, donde ya lleva 1 hora y media completamente rodeado y no se sabe si con rehenes o no, esto no terminan de dejarlo claro, y todo lo que es la gente que vive en el centro de Estrasburgo ha recibido invitaciones de la policía a no moverse, a quedarse en su casa, a encerrarse y a esperar
nuevo aviso hasta que la situación o sea, que esté probablemente la del persecución todo ha precipitado los acontecimientos y este señor sí, ya se... Eso es la sensación que da, que la operación policial no ha tenido éxito, no se ha llevado a cabo correctamente, y entonces la respuesta del tipo este, conocido por la policía, fichado por delitos comunes y también por su defensa de posiciones radicales islámicas que habría hecho en Estrasburgo, de donde parece que es natural, que conoce bien Estrasburgo y que es de allí. Y bueno, la cuestión está en que esa identificación la han confirmado muchísimos viandantes que la han visto, en fin, a más o menos distancia, la han confirmado, y ahora lo que espera toda Francia, porque hay toda la panoplia política de comunicados de duelo, de solidaridad, en fin, el presidente Macron ha dejado de una recepción que tenía prevista esta noche, se ha suspendido, el Senado ha cerrado sus puertas, el Parlamento Europeo igual. Efectivamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya les digo, vamos a mantener esta ventana informativa abierta permanentemente hasta la medianoche en Estrasburgo para ir transmitiéndoles en tiempo real, minuto a minuto, todo lo que está ocurriendo y lo que nos llega desde esta localidad gala. Pero en nuestro país, hoy, se siguen produciendo noticias preocupantes. La situación que se está viviendo en Cataluña, desde luego, es de máxima tensión. Puede que incluso sea peor que nunca, incluso peor que hace un año con el referéndum. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues, en primer lugar, se ha convocado para el próximo 21 de diciembre más movilizaciones, más cortes de carretera, de vías del tren, más barricadas por parte de los mal llamados Comités de Defensa de la República, los violentos y los radicales CDR. Encima, saben ustedes que ya hay fecha para inicio del juicio contra los que dieron el golpe de Estado, los que estaban detrás del proceso, del mal llamado procés, y quieren paralizar Cataluña. Los de la extrema izquierda, los de la CUP, los radicales, los separatistas. Noticias muy, muy preocupantes. Saben ustedes que el gobierno de Pedro Sánchez, que llegó al Palacio de la Moncloa aupado por toda esta gente, que intentó o ha intentado durante estos 6 meses que ha estado en el Palacio de la Moncloa reiterados gestos, desde el indulto, desde decir que los presos que están en prisión preventiva deberían estar en la calle, bueno, diferentes aspectos, acercamientos que ha intentado el gobierno de Pedro Sánchez. Parece ser que se ha dado cuenta de que no le apoyan, de que son insaciables, y hoy se baraja incluso la posibilidad de que el gobierno actúe o tome las riendas de la Policía Autonómica de Catalana con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, o que aplique incluso el artículo 155. Las amenazas siguen. Vean el informe de Cristina Ramos. Una vez más, el separatismo más radical vuelve a adquirir el protagonismo en el escenario político catalán. Aunque parece que estas movilizaciones en Cataluña eran solo el ensayo general que los separatistas planeaban para comenzar el próximo 21 de diciembre una ofensiva en toda regla para proclamar la República Catalana. Y la actitud de Quim Torra ha sido crucial en esta estrategia. De no fer cap pas enrere i de continuar avançant des de la tenacitat i la constància per alçar la República. Ya sabemos que al presidente de la Generalitat, incluso sus amigos más íntimos, le reconocen un solo objetivo: la independencia. Los CDR y los grupos violentos lo saben y actúan en consecuencia, con mensajes como este. El 21 de diciembre habrá un Consejo de Ministros en Barcelona ciudad. No nos quedaremos callados. Reclamamos a nuestro gobierno que queremos ser república y a los ministros españoles que a Barcelona no han de venir a hacer nada. La faceta más rebelde del separatismo alertaba y calentaba las calles. O atentos a este otro cartel. Es el lema de la campaña con el que los radicales de la CUP y sus cachorros organizaban una movilización permanente en toda Cataluña. Alcémonos desde el primer día del juicio. Parémoslo todo. Y como era de esperar, desde TV3 no solo no callan estos mensajes, sino que instan a provocar disturbios por toda Barcelona. Esta vez es Toni Alba, una de las estrellas de la televisión pública catalana, quien lidera la iniciativa. Us quedareu a casa, al sofà. Es curioso porque todos se apuntan lo mismo. El gran día será el 21 de diciembre, precisamente la fecha que el Ejecutivo Socialista ha elegido para celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona. Así que estaremos el día 21 en Barcelona tal cual estamos ya preparando.
Muy difícil se lo han puesto a los socialistas, teniendo en cuenta que la CUP ya insiste en celebrar ese alzamiento desobediente y masivo. Que nuestro pueblo se alce de forma desobediente, a través de la desobediencia civil, a través de la movilización masiva. Y aunque parezca imposible, el fundador de Terra Lliure va un paso más allá. Si s'ha d'entrar al Parlament, s'hi entra. Si s'ha d'ocupar, s'ocupa. I quedem. I proclamem la República des de dins. No entrar, enganxar un adhesiu i sortir corrents per potes cridant som gent de pau, que això se't surt. No va enlloc. El gobierno, haciendo oídos sordos de la polémica, parece que no quiere dar marcha atrás y ya han anunciado que trasladará 400 antidisturbios para garantizar la seguridad de los ciudadanos. No podremos negar que este invierno que llega se presenta calentito. Bueno, y fíjense cómo está la situación, que por cierto ahora hablaremos de la querella que ha presentado Vox ante el Tribunal Supremo, ¿para qué? Contra Torra y demás, que incluso pretenden su ingreso en prisión preventiva. ¿Qué os parece, Fernando, la situación que se está viviendo? Porque es grave, no gravísima. La situación es gravísima, no cabe la menor duda, y como siempre sucede en este asunto interminable de Cataluña, la pelota está siempre en Madrid. Es decir, al final todo esto depende de lo que haga Madrid. Dependía hace 35 años y depende ahora de lo que haga Madrid. La incógnita, por tanto, es lo que va a hacer el gobierno. Ellos están en abierta rebelión, están en guerra contra España, se consideran así, y más vale que nos demos cuenta de eso cuanto antes mejor. Y tomemos pues, las consecuencias que debamos adoptar. El problema es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no sabemos lo que va a hacer, y lo que más me temo y lo peor de todo es que él a lo mejor él tampoco sabe lo que va a hacer. Hasta 10 minutos antes de hacerlo. Lo que le diga Iván Redondo con el Vitata. Como, efectivamente, es como el agua. Es inoloro, incoloro, insípido, y es un personaje Pero ahora estamos de acuerdo en que algo va a hacer, que no puede dejar que esta situación siga por estos derroteros. Que se adapta como el agua al continente en el que está. Es decir, él no tiene un perímetro determinado. Oye, depende del continente donde está me ha encantado, porque va en Falcon seguro. Ahí pues entonces adopta esa apariencia, se pone sus gafillas y tal. Es decir, que es así, es un personaje mortadelesco en lo político, no tiene mil y un disfraces. Porque no tiene un vestido real, porque no es absolutamente nada. Y este es capaz incluso de aplicar el 155. En este momento tiene una pelotera en el PSOE muy importante, y la han tenido esta noche además. Tiene una pelotera importante por una sencilla razón, porque Andalucía la pierde Susana Díaz, la pierde el PSOE por Cataluña. La pierden por Cataluña. Y entonces hay varones del Partido Socialista que le están apretando a Pedro Sánchez diciendo que tome una posición distinta y diferente, que ha soltado la bandera de España, que la tiene que recuperar, aquella con la cual se fotografió detrás, y le están presionando en ese sentido. De Pedro Sánchez me creo absolutamente cualquier cosa. Y no me extrañaría, de verdad, que tomara una resolución que ahora mismo nos pudiera sorprender. Le están presionando para que lo haga. No estoy de acuerdo contigo en absoluto. Pues entonces te equivocarás. Tú le das a los varones regionales del Partido Socialista una importancia que no sé de dónde sacas. Si es todo el partido, Xavier. Si es todo el partido. Hay un personajillo que ha levantado la voz. Se llama Lambán. No lo conocen ni en Zaragoza. Escucha, que no. En el Partido Socialista Obrero Español, el que manda es el secretario general. Así ha sido en el pasado, y así es hoy, y así va a ser durante algunos años por lo menos. Es verdad que este gobierno, lo mismo se levanta Borrell y dice, no, hombre, una cosa es que hable de la vía eslovena, este loco, pero no de ahí a los hechos. Los hechos sí que son lo que hace que el botón del 155 esté cerca. Estas son las palabras, no importa nada. Pero luego, claro, se le viene encima la opinión pública. Y entonces, cuando se le viene encima la opinión pública, que no el partido. ¿Y qué han dicho, Xavier? De las palabras que han dicho. Más allá de la voz de Lambán no se ha oído ninguna otra crítica. Perdona, y tú dices... Hoy acaban de decirlo. Escucha. ¿Quién lo ha verbalizado públicamente? A eso se refiere él. No, yo te lo digo. Hoy se ha dicho que no es del partido. Que no es del partido. No, pero no solo eso, hombre. Hoy se decía, en el PSOE se decía, sí, las palabras no importan y tal, pero hoy se ha dicho, en el PSOE, claro, ¿quién? pero hay palabras y palabras. ¿Quién lo dice eso? Nadie. Sí, hombre, sí. Hay gente que le tiene ganas, él tiene ganas a construyes un edificio torcido. Tú dices, no, es que claro, la culpa de haber perdido Andalucía es Cataluña. Bien, si yo te lo compro. Pero es que eso al presidente del Partido Socialista, al secretario general y al presidente del gobierno, le da igual.
Le da igual, está bien, ya ha venido, está bien. A ver si tenemos el mismo, a ver si compartimos el mismo análisis. El mismo análisis. Momento, sí, pero un momento, déjame escuchar a Urcajo, que le estáis interrumpiendo todo el rato. A ver, Urcajo. Yo he dicho antes que antes estábamos en la inacción o la indolencia del personaje Rajoy y que ahora hemos pasado a los intereses bastardos del presidente Sánchez. Y eso está por encima de Andalucía, por encima del PSOE, de sus varones y de sus baronesas. Y por lo tanto, si ve la oportunidad de continuar, aunque sea un mes más en la Moncloa, les va a dar carrete. Eso son cosas ¿Tú crees que si alguien va en serio le manda 3 cartas, 3 escrititos, que por cierto no ha firmado él ninguno, lo ha firmado la señora vicepresidenta Calvo y 2 ministros, y nada más? Y ahora le ha contestado un consejero desconocido, 2 de ellos, o sea, no le ha contestado ni Torra. Se ha dado cuenta que lo de la Unión Europea, las cartas, porque acuérdate con el fiasco de Gibraltar, como empezó a decir que las cartas del presidente del Consejo, la carta del presidente de la Comisión valía. Aquí el verdadero problema que subyace es el desgobierno de España. O sea, tenemos por primera vez a alguien que es presidente del gobierno que ha decidido no gobernar, no tomar ningún tipo de medida, ir de un sitio para otro y jugar tácticamente. Así llevamos más tiempo que... No, perdón, eso es inaceptable. Además, lo acepto porque estamos aquí, pero es que no es verdad. Estamos aquí y estamos en otros sitios. Porque si me vas a comparar a Pedro Sánchez con lo que se hacía antes, me parece que puedes compararme cualquier otra cosa. Me puedes comparar cualquier otra cosa. Te lo puedo comparar cuando quieras, Sí, pues mira, yo voy a decirte una cosa. El despropósito... Aquí hay un golpe de Estado necrosado desde septiembre del 2017. Bueno, y hay gente que va más allá y te dice que desde la Constitución del 78. El presidente del gobierno era otro, no estoy nada de acuerdo. Y la vicepresidenta Pero te voy a también. otra cosa, Antonio. Si todo lo que va en el proceso es que tú has ido desde Pujol, que ya está clarísimo cuando empieza a identificar la vía eslovena, por eso yo te digo que la cosa eslovena no es de Torra. Y yo recuerdo el discurso que da en el Parlamento con el presidente de Eslovenia, después de la independencia. Y es que lo recuerdo, porque son dos referencias claras. Se ha acabado el acta de Helsinki del 75 y la caída del muro de Berlín nos está diciendo que las fronteras en Europa ya no son fijas. Por lo tanto, voy a pedir mi baza. La de Cataluña sí. Y voy a seguir. Sí, Cataluña. La segunda cosa es que esto ha ido de Artur Mas a Puigdemont. Puigdemont hace su tesis sobre la cosa eslovena. O sea, que no es ninguna... El que surja la cosa eslovena no es menor. Y ya tienes a un personaje que es de Filfa, que ellos mismos se están riendo, que es a Torra. Entonces, cuando Torra está diciendo que quiere la independencia, lo que nos está metiendo es mucho más desgobierno. Y aquí lo único que están esperando todos los españoles, Antonio, por eso estoy en radical desacuerdo contigo, es que el presidente del gobierno haga algo. Y aquí no está haciendo nada, porque hasta que no salgan los Big Data de Iván Redondo diciéndole si puede ir o no puede ir al Consejo de Ministros a Barcelona, si puede o no puede hacer una cosa, si debe aplicar o no el 155, una vez, y aquí coincido muy bien con Xavier Urcajo, que sus intereses espurios para terminar con Susana Díaz, porque había una guerra civil interna dentro del PSOE, y eso lo han antepuesto a los intereses de España, pues a mí, perdonarme, es que yo no puedo aceptar otro tipo de... Vamos a ver, si la cuestión no es que haya terminado con Susana Díaz o no, si esa no es la cuestión. ¿Cómo que no era, ¿cómo que no era relevante, Fernando? Vamos a ver, él... Fíjate cómo era relevante. Él lo que quiere, y estaremos todos de acuerdo, creo, Pedro Sánchez, su único objetivo en la vida es durar lo máximo posible como presidente del gobierno. Caiga quien caiga y pase lo que pase. Por encima del PSOE. Bien, yo no estoy diciendo que le importe... Sí, del PSOE y de todo. Yo no estoy diciendo que le importe Susana Díaz. No, lo que estoy diciendo es que está recibiendo presiones, y lo sé, que las está recibiendo por parte de personas importantes del Partido Socialista, precisamente porque ven que todo el edificio se tambalea. Porque no es un disparate pensar que el Partido Socialista, dentro de 10 años, Dios me oiga, ha desaparecido de la faz de la tierra. Es que no es un disparate. Y entonces, este señor está dispuesto a correr el riesgo de que desaparezca para quedarse él, Xavier. Esa es la cuestión que hay. Y está recibiendo esas presiones precisamente para que tome determinadas resoluciones de tipo político, porque en España hoy lo que vende, afortunadamente, en una gran parte de España, lo que vende es la bandera de España. Fernando, pero si la clave, si nadie niega las presiones que dice Fernando, el tema es que no se conocen. Solo has dicho las presiones a Pedro Sánchez, solo has dicho la de Lambán y la de un
nutrido grupo entiendo yo, de diputados. Bueno, no sé lo que ha dicho Margarita Rodés, pero Margarita es ministra de Defensa, pero que Fernando, sí está muy bien, pero que verbalizarlo y salir y decirlo públicamente, que es lo que le llega al español me refiero al ciudadano, eso no ha ocurrido todavía. Bueno, todavía eso llegará. Vale. Venga, esto se sabrá en muy poquito tiempo. Pedro y Antonio. Aquí el problema no es un gobierno determinado, el problema es del Estado. El problema es de las instituciones del Estado, que se ha producido un enjuague, ahora que celebramos la Constitución del 78, pues la Constitución del 78 es un enjuague para sentar en los mismos parlamentos, lo que decíamos antes al principio, al Estado y a la secesión del Estado. Y eso no puede ser, no puede durar mucho, eso en un momento estalla. Entonces, como se ha investido de una dignidad estatal a las autonomías, y el 155 es profundizar en la autonomía, que es que parece que el 155 es la solución de todos los problemas. 155 es que la autonomía, en lugar de la administrar la Torre, la administre, se supone, pues algo parecido a Soraya. Entonces, y entonces, pues mira, tú. Pero sigue siendo la autonomía. Y sigue profundizando en la escisión, en la división de los españoles. Entonces, la autonomía ha sido un modo de conceder al nacionalismo secesionista ya claramente dicho en los años 78 ya. Vamos, si Arzalluz dijo que los vascos no cabían en la Constitución. Si es que cosas más graves de las que se dicen ahora se dijeron ya en el año 70 y lo sentaron en los parlamentos. Entonces, que yo no sé de qué estamos hablando. Estamos mareando la perdiz en España. Estamos mareando la perdiz, pero mientras tanto la labor de Zappa va funcionando. Pero tú tienes un verdadero problema de desobediencia civil y tú no puedes ponerte a hacer esta disquisición filosófica si tú quieres resolver. No, es que esa no es una disquisición filosófica. No, pero te lo digo, Pedro, porque... Me importa poco si es filosófico, deja de serlo. No, bueno, filosófica, jurídica, el Estado la que quieras. Ha admitido en su seno a la destrucción del Estado. Y mientras eso no se entienda, eso no sé si es filosófico, científico o tecnológico. No, señor, porque entonces es que me estás olvidando, yo te he dejado la estructura, pero tú me olvidas los elementos correctores que tiene un Estado federal o un Estado de las comunidades autónomas, que no somos el único Estado del mundo que lo tiene. Es que he dicho comunidades autónomas. Un momento, que haga el matiz, venga, y también que todavía no escucha al profesor. Con Alemania y con lo que es España. Pero no es el mismo Estado. Pero, por favor, quiero hacer un paralelismo, a ver si me sale. Si no me sale, luego me recriminas, Antonio. Es que la palabra federal ya no te sale. Un paralelismo entre Alemania y lo que es el régimen de las comunidades autónomas. Tú tienes elementos en los dos que son correctores de las posibles anomalías que se puedan dar o las disfunciones o incluso traspasar los límites. Cuando metes a la secesión... No, señor, porque ha funcionado tanto en Alemania como en España con los tribunales constitucionales. Sí, señor, sí que ha funcionado. Y la prueba de que ha funcionado, Pedro, es que no habíamos tenido una crisis como esta. Es que Alemania no la habíamos tenido, pero en España no la habíamos tenido como esto. Y en Alemania hay una cláusula que es la de lealtad constitucional. Que esa también anda penada. Y lo que no había pasado nunca en España es que se habían transgredido los límites. Y todavía se encontraron unas vías de acuerdo para solventar estos conflictos. O sea, que yo no puedo admitir ese paralelismo. En Alemania está esa cláusula, Juan Serra, pero no la deben haber entendido muy bien los alemanes cuando no nos han dado Puigdemont. Debe ser, la lealtad institucional no la deben haber entendido muy bien. Eso ha sido un juez y lo sabes tú. No mezcles dos cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el juez también formará parte del Estado alemán y también tendrá que aplicar la ley alemana. Un poder independiente. Bueno, pero si un juez no aplica la ley ni aplica una euroorden, entonces no me vale esa euroorden. Y no me vale la situación... Ha visto refrendado su criterio con el criterio de la abogacía del Estado español, ¿eh? Sí, bueno, vale, sí, eso es otra. ¿Qué es lo que tenemos en Cataluña? En Cataluña tenemos un golpe de Estado desde el día 5 de septiembre del 2017, que como no se ha hecho absolutamente nada, ni por parte del gobierno anterior, que aplicó un 155 blandiblue, ni por supuesto por parte de este gobierno. Ahora todo el mundo son expertos del 155. Me deja José Ra, yo estaría encantado de hablar. Le está devolviendo la misma moneda que usted a él, Lo digo para que esto es un quid pro quo, lo digo porque entre el diputado y el profesor... Es un ataque muy gratuito por su parte, don Gonzalo. A los hechos me remito. Siga, profesor, pues vamos a seguir con los hechos. Ha sido un árbitro 5 de septiembre, es decir, luego vamos a los fundamentos de derecho, pero de momento los hechos. 5 y 6 de septiembre de 2017, golpe de Estado que no se ha hecho nada frente a él. No es un golpe de Estado, es un golpe de Estado, por lo tanto estoy de acuerdo con Pedro, que decía, el desafío no es al gobierno, el desafío es al Estado. Y el Estado... Hay tres partes, hay tres poderes y dos de los poderes del Estado no han reaccionado, el Ejecutivo y el Legislativo. Solo ha reaccionado el Poder Judicial y
la jefatura del Estado. Son los únicos que no. El 155 y el Ejecutivo es el que lo pone por delante, 155 es lo que nos ha llevado a la situación actual. Un 155 que nos ha llevado a que precisamente los golpistas hayan hecho una moción de censura al gobierno democráticamente elegido anteriormente y estén sustentando... Eso es la moción de censura, Antonio. Fíjate para lo que ha servido el 155, que estamos peor. Claro, estamos peor. Pero vamos a ver, ¿por qué estamos peor? Es que vosotros pensabais que con la moción de censura y con estos aliados del Gobierno de Madrid íbamos a estar mejor. Es que solo podemos estar peor. Pero es que además, lo que decía anteriormente, los dos interlocutores a los dos lados del Ebro. Oiga, es que hemos pasado, hombre, Rajoy era Rajoy, pero es que hemos pasado ahora a Pedro Sánchez, que es que hace bueno a Rajoy. Y es que hemos pasado al presidente por accidente, que es Torra, este señor iluminado que dice que hay que ir hacia la vía eslovena, que ni siquiera Puigdemont, en sus estados más alucinógenos, fue capaz de decir una afirmación tan bárbara como esta que ha dicho este señor. ¿Cuál es la solución en Cataluña? ¿Qué va a hacer Sánchez? Claro, yo estoy de acuerdo con Fernando. No lo sabe ni él lo que va a hacer Sánchez en este momento. Pero ahora mismo en Moncloa la disyuntiva es la siguiente. O hacemos algo, y hacemos algo porque estamos viendo que Andalucía ha sido solo el principio y que la gente no está por quedarse de brazos cruzados cuando le están robando su país y le están recortando las libertades. Entonces, el tacticismo ahora es, o damos la impresión de que hacemos algo y hacemos algo, o aguantamos aquí como sea, intentamos aprobar los presupuestos para que todo siga igual y yo me quedo aquí hasta que pueda. Esa es la disyuntiva que tenemos en este momento. En toda esta situación, ¿quién pierde? Por supuesto, los que más pierden son los catalanes. Cataluña está hecha unos zorros ahora mismo y lleva hecha unos zorros hace muchísimo tiempo. Pero no solo pierde Cataluña, pierde España. ¿Qué se necesita en este momento? Se necesita un gobierno de verdad. No se necesita. Estamos ahora mismo en una situación en Cataluña de un enfrentamiento civil abierto, porque no hay gobierno catalán y no hay un gobierno de la nación que proteja a los ciudadanos en Cataluña. Por lo tanto, lo que se necesita, por supuesto, es un 155 fuerte. Vamos a ver, hoy en el Senado a la vicepresidenta del Gobierno le decían, oiga, ¿qué espera usted para convocar elecciones? Describiendo un poco lo que acaba de decir el profesor Antonio Alonso. Y la ministra ha dicho que no lo piensa hacer. Vamos a escuchar ese rifirrafe entre la senadora Ayala y la vicepresidenta Calvo. Mire, estoy segura de que usted en este turno que le toca ahora intervenir nos va a convencer de que PNV, Bildu y Podemos son constitucionalistas fetén. Tanto que hace 2 semanas consagraban en el Parlamento Vasco la base antidemocrática e históricamente falsa de nuestra Constitución. Me lo ha puesto fácil esta tarde. Y rápido. Primero porque la diferencia entre lo que van a hacer ustedes y nosotros es la siguiente. Nosotros nunca, en ningún momento, hemos comprado políticamente el independentismo y ustedes entienden y abrazan las ideas de Vox. Fíjense, ya ha vuelto a introducir a Vox otra vez como el eje del mal en todo. Y la bicha, efectivamente, es la bicha. Bueno, en cualquier caso, ¿qué podemos esperar del Gobierno? Lo digo porque más allá de las componendas políticas, decía lo que le diga Iván Redondo, el otro la lucha de partidos, ¿puede aplicar el 155 Pedro Sánchez teniendo en cuenta que debería pasar por el Senado y es el PP el que le marcaría con la mayoría absoluta en el Senado cómo debe ser? ¿Y puede tomar el control de los Mossos? ¿O no? Porque tiene un Consejo de Ministros el día 21. Eso lo puede hacer sin necesidad de invocar el 155. No, ya, pero otra cosa es que no, si poder puede. ¿Lo va a hacer o no? Eso lo vamos a saber probablemente mañana. Mañana se da la paradoja, la cruel paradoja de que se celebra un pleno en el Congreso, a instancias de los independentistas, para discutir sobre la situación de los presos. Y fíjate tú cómo se les ha vuelto la tormenta en contra, y lo que se va a discutir mañana es si Pedro Sánchez, asesorado por Iván Redondo o no, decide que ha llegado la hora y que en marzo va a elecciones y que por lo tanto más vale parecer lo que no se es, pero siempre jugando de full de Estambul, cuidadín. O sea, aquí lo que invocará, a lo mejor no invoca nada, pero palabras gruesas habrá, porque tiene que haberlas, porque quieren vender esto como una ruptura, porque es necesario ¿para qué? Pues para favorecer los intereses electorales del PSOE, que es lo único que cuenta en esa casa. El cui prodest, darle la vuelta al todo y plantearlo en términos de cui prodest. Y entonces veréis cómo este hombre ahora
va a utilizar la palabra gruesa, la carta, el no sé qué. Ojo que no es él solo el que hacía lo de las cartas, ¿eh? Y aquí le dimos algo de caña al anterior habitante de la Moncloa. Sí. Unas cartas que no conducían a nada más que a demostrar que no me atrevo a hacerlo yo. Que no me atrevo a tomar... ¿Qué ha dicho? La carta era, ¿qué ha dicho usted que ha dicho? Claro, o sea, lo que menos importa es lo que le pase al ciudadano de Cataluña, que se queda tirado 12 horas en la AP7 o que no puede pasar un control de una autopista. Eso no les importa ni al señor de la Moncloa, ni por supuesto al señor Torra. Eso es evidente. Bueno, vamos a hacer una última pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato con toda la última hora de lo que está ocurriendo en Estrasburgo. Pero antes, Bea Fajardo, buenas noches. Cuéntanos novedades del Club de Amigos, actividades de lo que queda del mes de diciembre. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. En el Club de Amigos seguimos con las recetas para unas navidades ligeras y saludables. Eso sí, con un toque gourmet. Como sabéis, es el lunes 17 de diciembre a las 6 de la tarde. El martes 18 a las 6 aterriza por primera vez José Antonio Fuster para hablarnos del humor en la prensa española, precedentes, consecuencias y el misterioso caso de la renuncia de la derecha española a la sátira política. El miércoles 19 a las 6 de la tarde nos desplazamos a la Bolsa de Madrid para analizar si ha finalizado o no el ciclo alcista. Y el jueves 20 el club hace doblete. A las 5 Rad Salam despedirá el año hablándonos de la importancia de María y Jesús en el Islam. Y a las 7 de la tarde, y como broche a este año tan fantástico y en agradecimiento tanto a los fieles amigos y socios de siempre como a los nuevos, brindaremos entre todos. Será una tarde de fiesta todos juntos. ¿Te lo vas a perder? Para apuntarte a cualquiera de estas actividades solo has de llamar al teléfono de siempre 91 616 2464 y reservar tu plaza o enviarnos un correo a club@intereconomia.eu. Os esperamos. Bueno, quedan 2 minutos y medio para medianoche, con lo cual me gustaría concluir, recapitular lo que ha sido un gato al agua, como saben, muy marcado y centrado por esta noticia de última hora que saltaba a las 8 de la tarde en Estrasburgo, en un mercado navideño de esta localidad francesa, casi fronteriza con Alemania, donde un individuo francés, del cual ya se empieza a especular, habría nacido en Estrasburgo, se habría radicalizado hacia el islamismo yihadista más radical en los últimos tiempos. Y ojo que estoy hablando todo el rato en condicional porque todavía no hay fuentes oficiales que confirmen estos extremos. Tendría 29 años y habría entrado en este mercado navideño y habría empezado a disparar a la población. De momento, 4 muertos, 7 heridos, de los cuales 5 están en estado muy grave. Con lo cual, que no les extrañe, Xavier, que en las próximas horas tengamos que lamentar alguna otra víctima mortal. Sí, el relato se apuntala en los términos que menos interesa, porque los que más interesa, que es qué pasa si le tienen ahí pues rodeado en la calle esta famosa Epinal, pues qué hace que no toman la decisión de ir a por él, ¿no? Tal vez tiene rehenes, eso está todavía sin confirmación oficial. Ahora, si se confirma que esta mañana han ido, en una cosa más o menos rutinaria, a registrar su apartamento y a hacerle algunas preguntas, que ha huido de ahí, que le han estado buscando muy intensamente a lo largo del día y que esta tarde le han disparado unos militares que están apoyando la operación de control navideño de la ciudad de Estrasburgo, en una operación que se llama Sentinel. Herido, ha vuelto horas después, o ha ido al mercado navideño con un arma automática y ha disparado indiscriminadamente a la muchedumbre, causando esto que tú decías, pues 4 muertos confirmados y 7 heridos, de los cuales 5 muy graves. Bueno, y hasta ahí, que tiene 29 años, que es nacido en Estrasburgo, que tiene ficha policial de pequeños robos y que tiene ficha policial por su proximidad con medios del radicalismo islámico de esta zona. Bueno, pues muchísimas gracias, Xavier. Señores, hasta aquí ha llegado el gato. Esta ha sido la información, una noche trepidante, lamentablemente por una noticia triste, el zarpazo del terrorismo, según dicen las autoridades francesas, y así nos lo han podido confirmar en directo testigos españoles que están en esta localidad gala. El terrorismo supuestamente islamista ha vuelto a dar un zarpazo al corazón de Europa. Y aquí lo hemos contado mañana, todas las conclusiones. Pedro Insúa, gracias por haber estado esta noche en el gato. A vosotros, profesor.
Alonso. Malas noches, Gonzalo, triste noche. Efectivamente, gracias por haber estado igualmente esta noche. Fernando Paz. Un placer. Diputado, gracias. Muchas gracias y las condolencias para todos los franceses que nos estén viendo y para las familias de los fallecidos. Xavier. Buenas noches, y la mejor manera de combatir eso es celebrando intensamente la Navidad. Efectivamente. Señores, que gracias por su confianza. Mañana toda la información aquí en Intereconomía Televisión. Que pasen buena noche. Adiós.